Buongiorno pueblo, buonasera pueblo, bon afternoon, como quieran decirlo. Aquí podemos hablar de todos los idiomas porque estamos celebrando el 2-1 de Champions League, ya que teníamos que ganar este partido, era fundamental para nuestro playoff de la Champions. Mientras le damos la bienvenida también a Juventino. ¿Cómo estás? Todo bien, Capi. Nombre es Alberto. Alberto, bienvenido Alberto. Ahorita pasamos contigo, le damos también la bienvenida a Milker. ¿Cómo estás, Milker? Chao, Capi, chao, pueblo. Aquí, pues, feliz de una victoria de 3 ya al hilo. Y claro, 3 al hilo, primera vez en lo que va de la temporada que la Juventus logra meter 3 victorias al hilo en todas las competencias. Pasemos rapidito al chat para saludar. Gana hoy Pierdi Silvestre, quien se conecta 6 horas antes del directo. Qué increíble. Forza Juve, coño, a 3 minutos para el partido. Grande, Pierre. Entró bien ese Forza Juve. Alex sabe finalmente un cambio que le sale bien a Motta en Bangula. Y en el momento que se hizo el cambio, ¿cómo le estamos pegando a Motta por haber hecho el cambio? Sacar a Gildis, ¿cómo se atreve? Javier González, gran victoria, muy temprano para Madrid. Dejo like y los veo en la mañana. Forza Juve, grande. Javier, descansa sabiendo que la Juve ganó a lo grande. Hola, pueblo, por fin un buen partido de Douglas Luiz. Hablaremos del gran partido que dio el brasileño. Chao, pueblo, buenas noches para todos. Vamos, coño. Gatone, 1000 por entre 10. Veiga, 1000 entre 10. McKennie, 1000 entre 10. Kelly, ni para recoger pelota, ¿no? Dice William Benjamín. Un abrazo para ti. Luis Valle, ¿jugamos mejor sin Cup Miners? Gran pregunta. Guachalones en Champions, urgente. Ay, Jefferson, pero hay que ir a trabajar. ¿Cómo hacemos? Difícil. Esperemos en un futuro se pueda, pero por ahora está difícil. Capo, fino a la fine, Forza Juve se ganó y estamos más cerca. No podemos ir a Holanda con miedo. Somos dueños de nuestro propio destino. Bien, perfectamente dicho, Capo. Andrés Rincón, buenas pueblos. Podemos ir diciendo Veiga igual ADN Juve. Interesante este tópico que trae Andrés a la mesa. Hablaremos de ello también. Incitando la curva, metiéndose con el público. Fenomenal lo de Veiga. Chao, pueblo. Gildis ¿salió lesionado o fue cambio táctico? No salió lesionado y Motta dijo no fue cambio táctico, así que ahí te la dejo. William Benjamin, yo creo que lo de Veiga ADN Juventus es muy temprano todavía, pero vino con más ganas del ADN Juventus que Cup. Upa, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. José Daniel, otro de nuestros miembros, buenas pueblo. ¿Qué opinan de los jugadores que llegaron en enero? Están dejando la piel en el campo. Será complicado quedarse con Veiga y con Kolo Muani. No Kelly, con Kelly tenemos pase en profundidad tipo Bonucci, interesante punto. David Alejandro también, saludos pueblo. Jesús Jair, buenas noches pueblo. Alfredo Reni, aquí te esperamos, buenas noches, suben un ratico, claro que sí, aquí tienes tu puesto. Veiga se molestó con sus compañeros, no podía pasarle la pelota, no se desmarcaban. Bueno, fíjate, Veiga está acostumbrado a un fútbol mucho más rápido, mucho más dinámico, y me imagino que tener unos compañeros estáticos lo frustran mucho. Bueno, Alberto, ¿verdad? Me dijiste que era tu nombre, sí. Disculpe. Ok, sí. Alberto. Bienvenido, tú eres primera vez que estás aquí, si mal no recuerdo. Sí. Entonces aquí tenemos una tradición, nos tienes que decir cómo nace tu amor por la Juventus y quién es tu jugadora favorito del pasado, presente, lo que tú quieras. Adelante, el micrófono todo tuyo, Alberto. Bueno, yo soy futbolista desde los 6 años, jugaba fútbol salón en Venezuela. Buenísimo. Básicamente en Maracaibo. Jugaba en el polideportivo de allá de Maracaibo, en Zulia. Representé a mi país también en Panamá. Wow. Por cosas del destino, hubo un momento donde iba a hacer pruebas con el Unión Atlético Maracaibo y una semana antes me rompí los ligamentos. No. Mi amor por la Juve nace desde el 94. Creo que fue 94. Y desde ahí a morir con ellos, a morir, en las buenas y en las malas. Un poquito más malas, pero bueno. Pude ver una Champions. Pude ver una Champions contra el Ajax. Te tocó la de ese, sí. Buenísimo. Y sufrí las otras dos, la del Dortmund y del Madrid. Cuéntame un minuto, o sea, ¿y tu jugador favorito? ¿Quién más? Alex del Piero.
El de todo, ¿no? El de todo un poco. Pinturiquio. ¿Y qué posición jugabas, Alberto? Defensa. Defensa Pero, central. no, defensa sí, en fútbol de salón. Pero cuando logré avanzar un poco, fui al fútbol de campo, medio centro ofensivo. Mira todo lo... O sea, tú Pasé eres como de Maquet. defensa, sí. Qué fenómeno, Alberto. No, buenísimo, buenísimo tener esa perspectiva también de lo que significa, ¿no? O sea, todo el sacrificio que se hace para jugar profesional, independientemente del deporte. Y, o sea, de verdad que te felicito porque, bueno, cumpliste un sueño, ¿no? Al final Sí. del día que muchos de nosotros queríamos cumplir y pues no pudimos, no tuvimos la forma o la disciplina, ¿no? Así que felicidades de verdad por eso. Y quizás me tomo de ahí para engancharme de las palabras que dijo Samuel Mbangula al final del partido, que a mí me tocaron y me gustaría saber tu punto de vista sobre ello, porque es un muchacho que tendrá Mbangula 20, 21 años, ahorita tendría que ponerme a buscar, pero que al final del partido mete su primer gol en Champions League, ¿no? Que es uno de los sueños, digamos, de cualquier jugador de fútbol profesional, es jugar la Champions y meter gol. Mete su primer gol de Champions League y la primera palabra que hace y dice es: estoy molesto con mi prestación, no estoy feliz con cómo hice, sé que puedo hacer mejor. Es difícil sonreír aún, aunque haya metido mi primer gol en Champions, porque no me gustó cómo jugué. Entonces, no sé, de la perspectiva de un jugador, ¿no? Dime tu punto de vista sobre eso, sabiendo la edad que tiene, la madurez, ¿no? A su edad de Samuel Mbangula. Tiene 21 para agregar, Capi. 21, gracias, Milke. Sí, es que por lo menos a mí en el punto de vista del futbolista, lo puedo decir por mi propia experiencia, yo hubo un partido en una semifinal, yo hice 2 goles y me fui insatisfecho porque no fue mi mejor partido, me tocó, pero sabía que podía dar más, mi potencial era mucho más. Y es lo que le pasa a Mbangula, pues él sabe que su partido no fue para nada bueno desde que entró un poquito nervioso. Dime, estaba solo saludando Sí, al chat, disculpa. ya, entró un poquito nervioso, pero sabía que el nivel que él tiene no lo dio en ese momento, pues. Y lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto el nivel que tiene, la capacidad de crear, y estuvo cerca de otro gol y al final termina metiendo el más feíto, ¿no? Pero bueno, Milker, ¿cómo lees tú esas declaraciones de Mbangula al final? Y también, o sea, el otro que declaró fue tanto, y hablaremos de ello, ¿no? Tanto McKennie como Douglas Luiz, pero en particular estas declaraciones de Mbangula, de un muchacho que al final del día acaba de llegar de la Next Gen, ¿no? Habla poco, lo hemos visto declarar muy pocas veces, pero ¿cómo interpretas tú eso? Bueno, yo lo que interpreto de las palabras de Samuel Mbangula es madurez, es sobre todo también intención de crecer, porque anota gol, es el gol de la victoria, el gol que te da como la ventaja en el partido de ida de los playoffs, y aún así no lo ves feliz, lo ves cabizbajo, lo ves triste. Eso quiere decir de que el gol no lo llena, tiene un deseo de crecimiento mucho más amplio, y eso es algo de admirar a la edad que él tiene, a los 21, que no se le suba el ego a este punto y de decir, bueno, estás jugando en uno de los mejores clubes del mundo y estás dando un gol en un playoff de Champions League que no cualquiera hace a su edad, y aún así él quiere mejorar. Eso es, creo que, una actitud de crecimiento. Me gusta mucho esa forma de que sienta el siempre ser mejor, porque es cierto que ganamos, pero no ganamos como queríamos. Entonces, y él también sintió que pudo haber dado más. Eso quiere decir de que siente bien plasmada la ideología de la Juve, que es hasta el final siempre dándole con todo e ir mejorando. Eso me gustó mucho y considero de que la verdad, el chico que para mí fue la mejor sorpresa de la temporada, no imaginé que iba a llegar al punto que está llegando ahorita en Mbangula, tiene un techo de crecimiento muy amplio, pero sobre todo tiene la ambición de crecer, porque el futbolista puede tener mucho talento, pero sin la mentalidad. Hemos visto talentos enormes que se han perdido en cuestión de media temporada, un par de meses. Entonces, que la mentalidad es lo que hace grande un futbolista, y ese es el punto que tiene que darle muy fuerte en Mbangula. Espectacular, de verdad.
Y bueno, de declaraciones a declaraciones, las de McKennie también llamaron mucho la atención, ¿no? Donde dice que al final pues fue un tiro de suerte, ¿no? Y le salió bien, que él pensaba que le iba a poner en las gradas allá y le salió un trayazo espectacular que terminó pues quemando el techo de la red. Muchísimos mensajes, chicos. Yo voy a tratar de evidenciar la gran mayoría. Leeremos lo que se pueda. Blix dice, Jundoli, que lo venda, dice. Grande, Blix, un saludo para ti. Pero bueno, también él se ha ganado su puesto, ¿no? O sea, increíble, ¿no? Uno que estaba prácticamente fuera, al cual le agarramos mucha tirria, incluyéndome, porque había, de cierta forma, parecía que no se iba a cerrar el trato con Douglas Luiz, terminamos vendiendo a Barrenechea, que le teníamos cariño a causa de él, pero se ha vuelto un jugador indispensable. Juega todo, ¿no? Hoy hasta en la rueda de prensa el mismo Mota hizo una broma, ¿no? Que no lo pone de portero porque tiene 3 buenos porteros, no lo necesita de portero, pero donde juega la hace bien. ¿Qué opinan sobre este crecimiento de McKennie? Toco madera decir McKennie dependencia que está viviendo la Juventus, porque dentro del plantel el segundo mayor anotador de la Juventus es McKennie. No digo este año, digo, o sea, de los que están en el club, desde que están en el club, el segundo es McKennie, el primero es Vlahovic. ¿Qué Capi, dice pero esto de esta Juventus? no es la Dime. primera vez que le pasa. Recuerdo que con Allegri también Correcto. se iba y dio su fruto. Allegri lo supo utilizar también. Me acuerdo esos goles que hizo contra el Barcelona. No, es un jugador útil para cualquier técnico. O sea, yo pienso que cualquier técnico querría a McKennie. Versátil en todo. Es un atleta. Es un atleta. En efecto, en efecto. Sí, no, también lo que corre, cuántos partidos está jugando, o sea, es una cosa de locos. Milker, ¿tú cómo la ves? Yo lo que más le envidio a McKennie, que come como animal y está jugando a un nivel tan alto, es Pero tú qué impresionante. sabes que come McKennie, ¿por qué le dicen así? Ahí están las fotos, es impresionante lo que McKennie come y te juega cada partido como que nunca pasó nada. Es tremendo lo que corre, lo que pelea. Yo he sido un hate de McKennie durante mucho tiempo, pero no he de negar que esta temporada es el estandarte del equipo. Prácticamente es el hombre que empuja, el hombre que el hombre que si requieren un lateral está de lateral. Si hay que jugar de volante, va de pivote, va de media punta, solo le falta, bueno, ya jugó de todo, falta solo que juegue de portero, como decía Mota. Es impresionante, yo creo que de estar al borde de la puerta de salida, ahora volverse el pilar del plantel de Mota es tremendo. Y esperemos que contagie el resto también. Tiene limitantes, porque las tiene, obviamente, no es un jugador tácticamente maravilloso que a veces se equivoca, pero las compensa con actuaciones tremendas, yo no sé por qué tiene la manía de McKennie, tiene una manía impresionante de siempre hacer golazos. Lo dijo él hoy contra el del Barcelona cuando estaban en la Champions, contra el City, hasta él se reía de eso. Él tiene una manía que no te hace un gol simple porque la falla, pero te hace un golazo. No sé por qué, pero es tremendo. Hay que cuidarlo. Creo que ya se habla de su renovación nuevamente, volverlo a renovar. Es un jugador que considero que es vital y se va a empezar a convertir en esa nueva camada de líderes de vestuario. Yo creo que McKennie va a ser uno de los nuevos de esa camada de líderes que va a generar esa forma de empujar al vestuario. Yo lo dije en el partido hoy, cuando nos empatan con esa asquerosidad de la UEFA, lo decía en el grupo, aquí es donde falta aquel que te agarra la batuta, se pone los huevos a los hombros y en la cancha te grita, vamos a reaccionar, porque el equipo parecía en un momento que se fue de la cancha, de lo que estaban jugando bien se desapareció. Y ahí es donde falta esos jugadores, esa parte, esas capitanías que antes eran los Buffon, los Chiellini, los Barzal, los Lichtsteiner, ahora van a ser jugadores como obviamente cuando vuelva Bremer, jugadores como McKennie, que sienten los colores, que luchan en cada momento y que empujan al jugador. Y creo que ese es lo fundamental de McKennie, ese enlace que él puede hacer en el vestuario, con Mota, con los jugadores, como líder en campo, creo que es fundamental. Sí. No, es de acuerdo, el mismo Mota lo ha dicho, ¿no? Que se ha vuelto un pilar del vestuario, ¿no? Un parte de ese grupo y el grupo que se está creando.
se ha hablado mucho, ¿no? De que hubo una desconexión del grupo, una ruptura, etcétera. Y también pasaremos a ese tópico porque justo, ¿no? Nos habían preguntado qué querría decir, ¿no? Esa declaración de Douglas Luiz, ¿no? Porque si no la leyeron en nuestras redes, Douglas Luiz dice que él está muy contento donde está, que al principio le costó mucho, que hubo una... ¿Cuáles fueron las palabras exactas? No me quiero equivocar Un de la palabra. malentendido, Un dijo. Eso es, Milke, perfecto. Un malentendido, ¿no? Al principio hubo un malentendido, pero que ahorita está muy bien y está muy feliz de estar ahí y quiere hacer lo mejor posible. Entonces, antes de que les dé mi teoría, ¿no? Pero, ¿ustedes qué interpretan con ese malentendido? ¿Quiere decir un malentendido cuando llegó, un malentendido en este partido en particular? ¿Qué quiere decir ese malentendido de Douglas Luiz, Milker? Es complicado, no sé, la verdad que yo mejor me espero los chismes de Joshua para saber qué quiere decir. Yo considero que tal vez pudo haber sido en el momento de la situación, no, tal vez Danilo, por ejemplo, puede ir por ahí, porque él era muy apegado a Danilo, obviamente por los 12 brasileños, desde su llegada al equipo pudo haber sido algún problema ahí, algún problema interno con Mota, que ya hemos visto que se ha vuelto pues constante, lastimosamente en esta gestión de Mota. Yo creo que no habló de este partido, yo creo que habló de antes cuando estuvo lesionado, que jugaba un partido, se perdía 4 o 5, jugaba 10 minutos y así estaba. Creo que tal vez hubo alguna malinterpretación ahí de algo interno que ya se resolvió y que gracias que se resolvió porque lo que hizo hoy fue tremendo y ojalá solo siga en la alza porque hoy sí demostró el por qué se trajo. No, de acuerdo. Veamos qué opina Alberto al respecto. ¿Cómo interpretas ese malentendido? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Milker, pero yo tengo otra pregunta. Ajá. ¿Se quería ir Douglas o lo querían sacar? Ajá. ¿Cuál sería tu respuesta? Para mí, lo querían sacar. Él no se quiere ir. Declaró que ama este club, quería jugar en este club. Yo no creo que se haya querido ir porque incluso los rumores decían de que el Manchester United estuvo en la última, en el Box Day, ofreciendo un préstamo insistentemente y la Juve se negó rotundamente, dijo no, cerró la puerta. Yo considero que algo más hubo ahí, un quiebre en el vestuario en el momento que pasa lo de Danilo. Siento que por ahí tiene que ver todo ese punto. Exacto, yo creo que va por ahí, ¿no? Por lo de Danilo. Daimer no nos pone, le tengo demasiada fe a Douglas Luiz, es un crack, muchísima técnica, es el salto de calidad que necesita el equipo. Yo estoy contigo, Daimer, yo creo que Douglas Luiz ha recibido demasiado hate, ¿no? En las últimas semanas, en los últimos meses, quizás porque pues no ha tenido esa continuidad, tuvo esa lesión, ¿no? Que al final... sí, puede ser responsabilidad del jugador, pero yo creo que también como club nos tenemos que hacer una pregunta como una persona, 5 años de Premier League se lesiona solo una vez y en 4 meses de Juventus se lesiona por más días de casi todo lo que jugó en la Premier League. Obviamente estoy exagerando, ¿no? Pero yo creo que por ahí va la cosa. El malentendido, yo estoy con Milker en esto, yo creo que el malentendido tiene que ver más por la situación Danilo, porque fue quien lo trajo al club, ¿no? Entonces, o sea, recordemos que durante la Copa América, Danilo en el entrenamiento de Brasil le hablaba a Douglas Luiz sobre venir a la Juventus, lo bien que se vivía en Turín, etcétera, etcétera. Era parte de la comitiva de negociación, ¿no? Indirectamente para traerlo y es su amigo, o sea, al final del día son compañeros de selección de toda la vida y obviamente él, como imagino que él se sabe cosas, ¿no? Internas, digamos, de cómo fueron esas conversaciones, pues obviamente como tu amigo, pues no te debe gustar cómo trataron a tu amigo, ¿no? Yo por ahí veo la cosa. Yo creo que al principio también hubo un malentendido en cuanto a cuánto se esperaba de él y cuánto él entendía lo que se esperaba, el estilo de juego quizás. Yo lo que espero, ¿no? Y me parecería lo mejor posible para todos es que si él está dispuesto a trabajar, a sacrificarse y a dar, digamos, a voltear la página y bajar al campo a dar lo mejor de sí, pues eso es solo un beneficio para la Juventus. Por ende, si hubo un malentendido, que se hagan las paces y para adelante, ¿no? Y todos remando al mismo lado, que es lo importante. Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hacía tiempo que no te veíamos por aquí.
Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Te escucho, te escucho. ¿Cómo estás? Ya no es como antes, ya no me tienes que buscar, o sea, ya entro de una vez a la conversación. Viste, buenísimo. Qué bien. Todo bien, gracias a Dios. Feliz, obviamente, porque ganó la Juventus. Pero bueno, ya futbolísticamente hablando, cónchale, me encuentro preocupado porque veo que no jugamos a nada, pues. Y estamos a mitad de febrero y no jugamos absolutamente a nada. Y hoy el PSV tuvo bastante control del juego en muchos episodios y este fue un equipo que a principio de temporada lo dominamos bastante cómodamente, me gustaría decir. Entonces es preocupante, pero bueno, feliz por supuesto de estar aquí otra vez y con mis hermanos de Juventus. Buenísimo, no, no, gusto tenerte por acá. Y sí, lo que tú dices es cierto, ¿no? Al final son 3 partidos al hilo que llevamos ganando, pero podemos decir que por lo menos contra el Como y el Empoli no nos merecíamos ganar, ¿no? Yo creo que hoy la Juventus en general dominó mucho mejor el partido que, por ejemplo, contra el Empoli o contra el mismo Como. Eh, no sabría, o sea, no sabría decirte que la Juve no mereció ganar hoy. Yo creo que sí mereció ganar al final del día, Por pero supuesto. sí quizás permitió demasiado al PSV, ¿no? Y eso es preocupante de cara a que tenemos que ir a Holanda, a Eindhoven, a jugar contra ellos en su casa, ¿no? Que yo creo que tenemos todas a disposición para ganarles en su casa, pero claro está que se viene un partido difícil a la espalda de un partido hiper difícil que va a ser el del Inter del fin de semana, ¿no? Pero voy contigo, Milky, y después contigo, Alberto, sobre esta situación, ¿no? De que estamos ganando los partidos, los cuales, bueno, el ganar ayuda a ganar, da confianza, etcétera, pero hay muchos peros entre estas victorias, ¿no? Y al mismo tiempo también recuerdo que hay muchos que están faltando en dejar ese me gusta, suscribirse y compartir en este directo. Hay muchísimos viéndonos, solo hay que poner eso que es gratis para todos y bueno, que esta comunidad siga creciendo. Milker, voy contigo después, Alberto. Bueno, pero quisiera hacer, antes de entrar de lleno, quiero dejar en claro también lo que decía Alfredo, es cierto, no es lo mismo este partido con que lo que fue la primera jornada de Champions, pero tampoco es el mismo equipo que tenía en aquel momento a Bremer, Kalulu y a todo el equipo completo al que se enfrentó, y que tenías a un Lloyd Kelly que es su segundo partido, bueno, ni el primero que juega completo, tenías a un Veiga que es el tercer partido que juega, que hoy partidazo el que da el chico portugués. No es el mismo equipo, no es la misma forma de jugar a la primera jornada. Yo creo que la Juve lastimosamente no definieron el partido al principio, que empezamos jugando bien. Antes del episodio de ese gol que nos cae, es una broma lo que se ve en ese gol, el equipo se muere, pero antes de ese partido la Juve estaba dominando, le faltaba puntería. Wea tuvo 2 entradas al área, que si hubiera tirado un buen pase, no hubiera intentado un tiro centro, no sé qué intentó hacer, hubiese sido otra historia. La Juve pudo haber ido tranquilamente 2-3-0 al 60 del partido, antes de que nos cayera ese empate. Entonces, considero que es un avance bastante bueno. El equipo está empezando a carburar, ya encontramos ya la ayuda para Gatti, por ejemplo, ya en la defensa. Vega se ha entendido bien con él. El equipo empieza a crecer en ese sentido. Lo que a mí no me gusta hoy, no sé, creo que lo más bajo del partido son los extremos, ni los titulares, ni los que entraron, considero que hicieron. Yo sé que Concienzado y Embangula pues fueron los de la jugada del gol, pero Concienzado perdió como 4 balones de lo más sencillo. Embangula lo mismo. Nico hoy regaló balones a placer. Gildis otra vez apagado, lastimosamente. Entonces, muchos decían, es que Muani hoy no se está moviendo, pero solito él no iba a poder empujar todo el medio campo. Ahora, el funcionamiento de la media cancha me gustó bastante. Creo que ya era hora de sentar a Koopmeiners. Creo que es bueno para el jugador. Es bueno que también comprenda que ahorita está pasando por un mal momento, que es normal para un futbolista. No es algo que sea porque es malísimo, sino que es algo normal. El equipo jugó muy bien en la media cancha. A mí me encantaría ver en algún momento que coloque a Thuram, Locatelli y Douglas Luiz a los 3 al mismo tiempo. Sería interesante de ver. Eso sería algo interesante. Y creo que el punto más alto de este partido es Douglas Luiz. Es un jugador que me encantó cómo pedía el balón, cómo iba, buscaba, tocaba, dirigía, repartía.
es lo que nos faltaba. Eso le empieza a dar dinamismo al equipo. Hay jugadas donde él mete pases cruzados, donde empezamos a llegar, a atacar y a armar esos espacios. Creo que es un avance y no me dejarán mentir que las ligas no se ganan en los duelos contra los grandes equipos rivales. Las ligas te ganan en los partidos contra los equipos pequeños. Y estos son los puntos que nos van a llevar a asegurar el objetivo primordial, que es el 4º lugar en la liga, y en este momento dependemos de nosotros mismos para clasificar a octavos de final. Entonces, no estamos tan mal, a pesar de todo, obviamente, pero sí veo un crecimiento, veo una actitud diferente contra el cómo fue un partido horrible, un partido horrible, pero se gana al final de cuentas. Y si no miren el ejemplo de Alegre muchas veces ganaba partidos horribles, pero ganaba 3, 4, 5 seguidos horribles, pero los ganaba. Y eso te daba la liga al final de cuentas. Entonces creo que es ir creciendo en ese sentido. Es la primera, y es triste decirlo, es la primera vez que ganamos en la temporada 3 partidos al hilo con Mota. Es un avance en ese sentido, pero creo que ya los jugadores empiezan a desenvolverse. Ya a Kalulu pues le falta poco, esperemos vuelva rápido, es un arma más para Mota, e ir creciendo. Pero para mí, a mí el partido me gustó. Lo único que yo sí digo, y creo que dejo en claro nuevamente y lo repito, hace falta ese jugador que en la cancha, cuando el equipo se recibe un problema anímicamente, levante al equipo. Que levante, que empuje, que le diga vamos, sigamos, no nos caigamos mentalmente. Y en ese punto también juega en contra la juventud del equipo. Hoy salimos con una media de 25,7 años, si no me equivoco. Sí, sí. Muy joven, cuando teníamos líderes como Buffon de casi 40, Chiellini de 35, experimentados totalmente. Hoy en día pues no hay un líder que pase los 30 prácticamente. Entonces falta ese empuje, falta ese jugador. Ya empieza McKennie a tomar ese rol. Me encantaría que Douglas Luiz también lo tome, y poco a poco ir en ese sentido. Creo que el partido fue bueno, creo que da buenas sensaciones, es un paso al crecimiento e ir asegurando los objetivos para que este proceso siga el camino que todos esperamos, que al menos cumplamos los objetivos, que es lo que se espera, y ya que después las piezas empiecen a irse calzando, que vuelva Bremer, que vuelva Cabal, que el equipo esté completo y cambie completamente la cara de la Juventus, porque todos sabemos que la Juventus después de Bremer fue un cambio radical. Sí. Bueno, sí, no, bastante de acuerdo con el análisis. Yo me imagino que también, por ejemplo, hoy vimos a Gatti, ¿no? Tratando de ser ese jugador, no solamente en términos de empujar al equipo verbalmente, sino él creó la jugada. O sea, fue el fulcro de las 2 jugadas de gol, fue él, ¿no? Quien las llevó a cabo, y pues vale mucho la pena destacar eso. Ahorita voy contigo, Alberto, solo para decirle a Hugo, a Manuel, a todos los que están poniendo sus mensajes, Cupeiro, Andrés, tenemos muchos mensajes, vamos a tocarlos, los estoy guardando porque hay buenas preguntas que quiero discutir con todos ustedes. Pero voy contigo, Alberto, sobre este tema. ¿Cuál es tu opinión? O sea, para mí fue un partido también muy completo, o sea, en el sentido de que vi algunos automatismos. No sé si recuerdan la jugada en el área donde se tocó de primera varias veces. Eso es lo que nos hace falta también, o sea, todavía no tenemos esos automatismos. Y con lo que dice Wilker respecto al primer partido, tampoco tenemos a Cambiaso, o sea, tenemos prácticamente la defensa es una hoy y fue Solo otra la Gatti. anterior. Solo Gatti queda. Solo Gatti. Pero a mí me gustaría más ver a Douglas Luiz jugando de enganche, trescuartista, con Turán y Locatelli. O sea, porque Douglas Luiz tiene más esa calidad, ese pase de primera, esa visión. Se esperaba eso de Koeman, no está rindiendo, pero Douglas Luiz sí lo tiene. Es un jugador, para mí se sale. Lo que hizo en Aston Villa está ahí a la vista y lo que hay es que esperarlo, pero para mí ese es el mediocampo, Locatelli, Turán y Douglas Luiz. Pero fíjate, por ejemplo, porque hay otra cosa, por ejemplo, Manuel Salazar, ¿no? Buenas noches, pueblo. No logré ver el juego, pero viendo su análisis, ¿cómo ven a Thuram? Porque esa es la otra, ¿no? O sea, Thuram venía jugando muy bien, venía haciendo grandes partidos y ha estado banquillo tras banquillo tras banquillo en los últimos partidos. Por cierto, aprovecho a recordarle a Manuel que si tienes Telegram, puedes meterte al Telegram de Pueblo Juve, ahí está la repetición del partido por si lo quieres ver.
¿Cuál es tu opinión al respecto, Alfredo? O sea, ¿por qué estamos rotando tanto en ciertas posiciones? Hoy se lo preguntaron también a Mota en el por qué no hay digamos, un 11 fijo, ¿no? Era algo que nos quejábamos mucho el año pasado. Y fíjate que justo el toque del comentario de Rey Duarte, que les digo lo que me preocupa, que los jugadores que mejor están rindiendo son los que acaban de llegar. Moaní, Veiga, aún no se contagian, entre comillas, del juego del DT. Chico, Nico, al principio destacaban, hoy no rinden. No sé, creo que se exagera un poco en decir que no rinden, ¿no? Pero algo por ahí está entreviendo, Rey. Alfredo, ¿tú qué opinas? Mira, yo no sé, yo es que creo que estoy viendo las cosas un poco diferentes a ustedes. Sí, yo también estoy muy sorprendido de lo que está pasando en el caso Thuram, porque para mí estaba siendo uno de los mediocampistas más importantes de nosotros, sobre todo por el físico, es un portento físico, me parecía imbanqueable literalmente, y ahorita se está comiendo la banca, creo que por Douglas Luiz obviamente. Yo es que no sé, yo hoy quise enfocarme bastante en Douglas Luiz y cónchale, no aprecié lo que ustedes están apreciando, más bien vi que cada vez que él agarraba, muchas veces que él agarraba balón, no 3/4 de cancha, pero ya después de la mitad de la cancha, retrocedía mucho. O sea, es muy conservador, no lo he visto tan suelto. Me gustaría verlo un poquito más suelto, o por lo menos yo, pues. Y bueno, de resto, sí, o sea, pienso que ok, no hemos visto obviamente continuidad en un 11 por las lesiones, obviamente, eso es obvio. Mota se ha visto obligado a cambiar mucho el equipo, lo cual afecta, por supuesto, los dinamismos, afecta el tema de crear automatismos, de que el equipo se entienda, de que juguemos de memoria, eso es obvio. Pero bueno, en fin, ya está, es lo que tocó. Creo que hicimos un mercado de invierno que bueno, no sé, o sea, o sea, si los objetivos son llegar a Champions, creo que está justito el mercado de invierno, esperemos que nos dé con esa defensa. Yo sinceramente, primera vez que veo jugar a Kelly, porque creo que el partido pasado que jugó, no me acuerdo si jugó o no, ahorita no lo tengo claro. Entró el segundo pero tiempo. Hoy no lo vi muy bien, hoy no lo vi para nada bien, sobre todo en el gol. Creo que fue en el gol que él tenía la marcación de Perisic, ¿no? Sí. Y bueno, por ahí algunas cosas, errores mentales, hasta saques de banda, o sea, me estoy acordando de un saque de banda en el 93 que me volvió loco. Pero bueno, en fin, el punto es que, o sea, lo que voy con todo esto es que prefiero yo, empatar jugando bonito o ganar jugando así como estamos jugando. Prefiero ganar 1000 veces, pues, claro. Y ya está, y es lo que estamos haciendo. Como dice Milker, por primera vez en la temporada hemos ganado tres partidos seguidos y espero que esto nos genere un momentum, pues. Ahorita vamos a jugar uno de los partidos más importantes de la temporada, que es contra el Inter en casa, y yo pienso que Koop Meiners va a titular, porque yo creo que por eso no estuvo titular hoy. Yo no voy tanto con lo de que comió banca porque venía jugando mal, sino porque creo que lo estaba descansando un poquito para el juego contra el Inter, es mi opinión. Pero bueno, en fin, sí, o sea, yo creo que ahorita los jugadores de Juventus que tenemos con más juventinidad, por así decirlo, y que están empujando son Gatti y McKennie. Entonces es impresionante que hace unos años decíamos que McKennie iba a ser nuestro estandarte y la gente iba a decir que es esto y tal. Pero sí, bueno, se hubiera vuelto loco. McKennie está jugando una locura y lo deja todo, y es verdad que a veces comete sus errores, pero cónchale, esa polivalencia que él tiene, de verdad que para cualquier entrenador es demasiado importante. Pero bueno, y volviendo al tema que me preguntaste, Joshua, la verdad es que me extraña mucho que jugadores, bueno, creo que Cambiaso está lesionado, pero lo que fue Cambiaso, la primera parte de la temporada de Cambiaso, la primera parte de la temporada de Chico, la primera parte de la temporada de Kefren, o sea, fueron muy altas, fueron muy buenas. En Bangulá también jugó muy bien al inicio de la temporada, entonces me extraña mucho que de repente se hayan decaído. Yo no sé si Chico está jugando mal o no, o simplemente el hecho de que Mota está, yo diría, un poquito enamorado de Nico González también deja a Chico por fuera, pues, porque ahorita al tener un 9 de referencia tienes que meter igual a Nico González, lo metes para la derecha. No sé, a mí me gusta más que juguemos con Consensado. O sea, me parece que es el jugador más agresivo que tenemos, el jugador más desequilibrante,
me parece que ha sido de los mejores jugadores de la temporada y no me gusta que esté en la banca. Pero sí es verdad que si entra en el minuto 60 es un revulsivo de loco, que también es muy bueno, pues agarras una defensa un poquito más desgastada. Entonces, bueno, son estrategias del míster y ya está, pues no hay nada que hacer. Estamos ganando, o sea, había que darle palo cuando estamos empatando, ahorita estamos ganando, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tampoco había que darle palo, pero, o sea, también existe que la gente estudia a los jugadores, ¿no? O sea, por mucho que nosotros nos emociona Chico Conceizao, y nadie mejor que Alberto de explicarnos esto, ¿no? Pero Chico Conceizao, hay que ser sinceros, tiene una jugada, ¿no? Lo que pasa es que la hace muy bien. Era como Robben. Robben era la misma jugada siempre, pero siempre le salía y siempre la hacía muy bien. Chico es lo mismo, es chiquito, es explosivo en el momento y tiene un baricentro tan pequeño que es muy jodido tratar de quitarle el balón. Esa es la jugada que hace él, no importa dónde lo pongas en la cancha. Si lo pones, o sea, vean un partido de Chico, cada vez que juega hace lo mismo. Hoy en el medio campo trató de hacer lo mismo, se dribló uno, el otro le quitó el balón. Claro, cuando está de extremo por derecha, lo único que le queda es el final del campo. Y ahí es donde resulta, se mete el centro para el gol de Mbangula. En espacio reducido es mejor. Exacto, en espacio reducido, con la explosión y la velocidad que tiene. ¿Sabes en qué nos beneficia? Encima. A lo que voy es... ¿Sabes en qué nos beneficia eso, Joshua? Perdona, déjame decirte esto rapidito. ¿Sabes en qué nos beneficia eso? Que eso genera que el míster gaste tiempo y hasta un hombre más en marcar a Conceizao, porque ya no era como antes que de repente él iba 1-1 con el lateral izquierdo, sino que tiene que venir a acompañar o un medio o un Metala, o tiene que venir un central a acompañar, y eso te va a generar más espacio con Colomani, ¿sabes? Entonces, bueno. Sí, o sea, pero a lo que iba es que si al principio era, digamos, por mucho que tú lo estudies viendo lo que antes hacía, cuando ya lo estudias jugando en la Juventus, ¿no? Porque lo vas a enfrentar, te preparas mejor. Entonces pierde esa, digamos, esa imparabilidad que tenía antes, ¿no? Los grandes jugadores son los que encuentran formas de siempre traer algo nuevo a la mesa. Por ahora, Chico no ha mostrado nada nuevo. Lo que hace, lo hace bien y le está funcionando. Esperemos que le siga funcionando, pero obviamente se va a encontrar con defensas que van a ser mejores a pararlo, ¿no? Alberto, no sé si estoy diciendo alguna estupidez aquí sobre esto. Pero... Totalmente. Pero yo, en lo que dice Alfredo, que por qué prefiere a Nico, es que Nico le da otra perspectiva del equipo, le da... Nico te defiende, tiene eso que no tiene Conceizao, pues Conceizao no te da ese ida y vuelta que tiene Nico, y aparte Nico también tiene eso de 9 que ayuda en los centros, salta como, se parece a CR7, pues, tiene ese salto increíble cuando va a las pelotas aéreas. Entonces, le gusta más a Mota que Nico se involucra más con el equipo y Conceizao es más individual. Milker, ¿alguna opinión al respecto? Yo concuerdo lo que dice Alberto, es verdad. Creo que eso es el tema que por el cual juega Nico, porque es más completo. Si te das cuenta, en cada jugada de cada centro que va por izquierda, siempre ves a Colomani más hacia la izquierda y Nico más al centro, porque siempre buscan entrar por los dos lados, porque obviamente incluso creo que Nico González cabecea mejor que Colomani en ese sentido. Entonces obviamente creo que ese es el arma que tiene más. Y si te das cuenta también, como dices, esa sube y baja de Nico, creo que le funciona más a Mota en los primeros 60 minutos para que Conceizao entre fresco a romper las piernas de los demás jugadores y te pueda romper líneas, porque hoy lo demostró. O sea, yo creo que si Conceizao hoy, por ejemplo, hubiese las que erró, las hubiera hecho, las que siempre hace, cuidado que nos hubiéramos ido 3-1, porque ya contra el mismo Empoli se vio en el partido, ingresa un balón largo de Thuram, es un pique tremendo que rompe al defensa y adentro. O sea, creo que esa es la forma en que lo pone Mota, para darle ese equilibrio al ataque según la perspectiva que tiene, que Conceizao para mí es más talentoso y más equilibrante que Nico. Estoy totalmente de acuerdo con Alfredo, a mí me gusta más cómo te rompe en ese sentido Conceizao, pero un jugador como Conceizao al 60 ya está cansado de correr tanto, entonces ya en este momento ya no te es tan útil.
Claro, no, es excelente sí. punto, Milker, porque si se acuerdan cómo terminaba los partidos con Seisao, ¿no? O sea, estaba Sí. fundidísimo. Ya no podía más. Yo creo que le pegaste justo ahí al clavo. Nos habían preguntado de quién había sido el gol, culpa del gol del empate, además del VAR, ¿no? Que podemos tocar ese tema, pero si era de Kelly o de Di Gregorio. En mi punto de vista, Kelly se hizo driblar de una forma, pero demasiado absurda. O sea, se vio muy feo, muy retratado ahí, Kelly. No sé si opinen diferente, chicos. No, parecía yo defendiendo. Fácil. Bueno, pero no sabemos si eres buen defensa o no, Alfredo. No. Bueno, mira, yo te voy a ser Fue muy sincero. displicente, Por fue aquí muy hablando, displicente. yo los estaba escuchando, creo que Alberto dijo que jugó fútbol bastante. Yo también he jugado fútbol, mira, toda mi vida, toda mi vida. Obviamente, al nivel más bajo posible y habido, y por haber. O sea, no hay un nivel más bajo que el que yo he jugado. Pero, cónchale, o sea, uno tiene nociones y tiene cuestiones, y obviamente lo que te diferencia de estos jugadores es que ellos tienen un físico y un portento y una técnica diferente, obviamente. Y cuando tú ves que te driblan así de esa manera, o sea, te lo juro que dije, ay, así me metieron un gol el fin de semana pasado. O sea, pero porque soy yo. Pero no sé si me entienden. Entonces, Es que bueno, nada. ni siquiera fue eso, porque él pierde toda la perspectiva del balón. O sea, él cierra, mira hacia atrás, cambia, ni siquiera lo encima, o sea, le da todo el espacio. O sea, se perdió. En esa jugada se perdió Kelly. Muy feo. Yo Muy creo, feo. y corrígeme, Joshua, yo creo que este fichaje viene o sea, me imagino que por tema de salida de balón, tema del equipo con balón, o sea, tener a este jugador por izquierda, me imagino que debe ser, de verdad que nunca he visto un partido de él, pero me imagino que debe ser por ahí, ¿no? O sea, tema salida con balón, tema, más que defensa. Bueno, no, primero que nada, bueno, el mismo Juntoli más o menos te contestó la respuesta antes del partido, ¿no? Tuvo la oportunidad de traer a otro defensa de pie izquierdo. Él juega central por izquierda y ha jugado de lateral izquierdo. Habló de que antes, pues, eran solo Cabal y Cambiaso los que podían jugar por ese rol. Ahora con Kelly, pues, tienen esa alternativa. Yo creo que también, o sea, acaba de llegar, está recién, tampoco es que jugaba mucho en el Newcastle. Y hay que, o sea, hay que ser sinceros, Kelly no es un gran jugador, chicos. O sea, al final lo traemos por una situación de emergencia absoluta porque nos quedamos sin defensa y hay que estar pues en paz con eso, ¿no? Es el nuevo Padoín. Bueno, no sé, tampoco le pegaría tan duro a Padovín, ¿eh? Te digo. Pero fíjate que en ese gol yo no entiendo por qué, y hago siempre la pregunta, ¿cuál es el odio, el hate tan fuerte contra Di Gregorio? Que toda jugada es culpa de Di Gregorio, ¿no? En este caso, el remate, todos sabemos que Iván Perisic tiene una pegada tremenda. Lo ha demostrado en todos los equipos donde ha jugado. Sí. Esa jugada tiene el ángulo, se la clava abajo, pegado al poste del guardameta. Es cierto de que es el poste del guardameta, pero está pegadita al palo abajo. Es bien complicado poder llegar y el error clave es de Kelly. Pero hasta esa jugada, increíblemente, Kelly había jugado un buen partido. Robaba balones, estaba recuperando, hacía buenos pases largos, buen cambio de juego. Hasta ese gol que se lo come completo. O sea, incluso cuando Percy lo regatea, él está viéndose al otro lado. Cuando le hace el regate, creo que como que verlo en la tribuna y por allá dijo la mirada, pero tiene un partido nada más el día de hoy completando, entonces también se entiende en ese sentido. Creo que Kelly va a ser un jugador que va a ser un comodín cuando no tengamos otra opción. No podemos comparar a un Kelly defensivamente con Cambiaso, entonces esperemos de que se recupere pronto Cambiaso y regrese como empezó la temporada y que Kelly pues se vaya adaptando, pero creo que va a ser un simple comodín nada más. Es un error completamente de él, no es un error de Di Gregorio, que Di Gregorio ha ido mejorando partido a partido y se ha convertido también en pieza clave de muchos de los partidos que hemos estado ganando y que hemos estado ganando, que ha hecho paradones espectaculares. No, bueno, el último partido, Milker, o sea, el partido del cómo ganamos también por él, o sea, si no hubiéramos empatado o perdido ese partido, de verdad que destacó mucho Di Gregorio, que esa es otra de las cosas que han cambiado en esta Juventus de Motta, ¿no? Porque quizás perdemos ese contexto porque estamos en el día a día de todo lo que está pasando en la Juve, pero si tomamos, o sea, si ponemos la pausa un segundo y vemos lo que era la Juve de Motta al principio del campeonato, ahorita es otro equipo totalmente diferente. Ya no hay rotación de porteros, ya no hay rotación de la capitanía.
ciertos jugadores se han mantenido en sus posiciones. Hay algunos como McKennie, que, o sea, juega de todo, pero otros, pues, dejó de violar, ¿no? Porque antes, pues, cambiaba mucho todo el tiempo. Y se está empezando, en mi teoría, es el Mota que se está empezando a dar cuenta de lo que es ser entrenador de la Juventus, ¿no? Que al final no es un lugar donde vienes a hacer muchos experimentos. Tienes que traer, si vas a hacer experimentos, tienes que estar 100% seguro que te van a dar el resultado que quieres. Dime, Alberto. Capi, ¿cuántas alineaciones se han repetido? Todas. No hemos tenido una igual en términos de jugadores en el campo en todo el año. Sí, ha sido una locura eso. Incluso hoy lo dijo él cuando hizo su conferencia de prensa, mencionó a Locatelli, lo mencionó como él es nuestro capitán, cosa que antes no mencionaba. Hoy sí lo dijo, él es nuestro capitán. Ya le puso la bandera de la capitanía, antes que rotaba como que fuera eso, a ver qué, la banda, que no, para mí fue un error grave también de Mota. Totalmente. Pero bueno, chicos, hablemos de la situación de la mano, ¿no? Que nos preguntó Mirando al Misterio. Espectacular el nombre. ¿Y qué onda con esa mano? ¿Por qué no anularon el gol? Todavía estoy enojado. ¿Está enojado Seferin o qué? Yo de verdad, Mirando, no te sabría decir cómo carajo eso. O sea, yo viéndolo en el momento y encontré una repetición donde parecía que le había pegado en el pecho y caía la pelota. Entonces dije, oye, quizás no sea mano. Yo cada vez que veía ese video me convencía más que no era mano. Es más, lo mandé en el grupo de WhatsApp de Pueblo Juve. Y después hubo otro video, una cámara, digamos, en otro ángulo. Es claro como que, por cierto, hay una foto rodando ahí que parece que el balón le está pegando aquí. Esa foto es antes de que el balón llegue a su cuerpo. El balón le termina pegando aquí y abajo, ¿no? Entonces ahí es donde uno dice, ¿a qué altura del antebrazo le pegó? Porque si le pega, digamos, de aquí para arriba, entonces no es mano. Si le pega de aquí para abajo, es mano. La cuestión es que el movimiento del balón es muy claro que le debe pegar más abajo porque cae el balón. Entonces, para mí, es mano clarísima. Ahora, el VAR la revisó. No lo enseñaron digamos, el árbitro no fue a verlo en la pantalla, pero se paró el juego para que revisaran el VAR y el VAR dijo que era gol válido. ¿Sabremos algún día qué se dijo en ese VAR? Olvídate. ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Era mano, no era mano? ¿Existe la duda? Quizás por eso dejaron pasar. Empiezo contigo, Milker. Yo no tengo dudas, para mí es una mano descarada. A ver si no, yo sé que hay mucha duda, pero es una mano descarada por la forma en que el balón va. O sea, si tú ves el balón, es un balonazo hacia arriba y en el momento que le da al jugador cae inmediatamente al piso, quiere decir que hay un desvío. Entonces, si hay gente que me está diciendo que la mano de Gatti, por ejemplo, contra el Como es un penal, que es, bueno, el dedo de Gatti era penal, esto eran 3, 4 penales juntos, porque es impresionante el desvío que pega el balón. Incluso tú ves a los jugadores de la Juve, cuando la jugada sale, que se quedan viendo constantemente al árbitro. Incluso el mismo Gatti Muchos no va. hacen así, sí. El mismo Gatti no va con fuerza a la marca porque creen que lo van a anular. Entonces, por eso es que el jugador Lang llega hasta el área y logra hacer la jugada, y hace la Perisic, porque los jugadores están en una marca un poco leve, porque creen que lo van a anular porque era tan evidente. El árbitro, si tú ves la cámara desde lejos, el árbitro está de frente, y todavía lo revisa porque él lo está revisando. Le preguntan y él le dice a los jugadores, le pega acá, y lo repite seguido, le pega acá. Perdón, pero eso es una hipocresía que no veas una jugada tan lógica, que tengas el VAR, que nosotros en X podamos ver fotos más rápido y más directas que el mismo VAR. Es impresionante, es una jugada. Y hay cámaras, no sé cuántas cámaras hay en ese campo que están siempre, constantemente viendo todo, y todos ellos tienen acceso a todas esas cámaras. Alfredo, Alberto, algo que añadir, para ustedes queda alguna duda, que es posible, o sea, yo te digo, al principio yo no veía mano, después de que vi un poquito diferente es que me pude percatar. No sé si ustedes tienen alguna opinión al respecto. No, para mí fue un escándalo. O sea, yo literalmente utilizaría esa palabra, escandaloso. Un escándalo total. Yo estaba en un restaurante viendo el juego y hice un poquito el show en el restaurante porque porque de paso todo el mundo estaba viendo el juego del Madrid, yo era el único que estaba viendo el juego de la Juventus, entonces claro. No, fue un escándalo.
bueno, es la tendencia, ¿no? Cuando juega la Juventus, la balanza va para otro lado en este tipo de decisiones. Y bueno, y la gente tiene el concepto disculpa de que te interrumpa, Alfredo, disculpa, porque Carlos Carbonara, el cual es amigo de la casa, pero nos dice, enfermo en la cama, pero con ustedes acompañándome. Carlos, un abrazo gigante, espero te recuperes lo antes posible, que no sea nada grave. Sé que estás en México, te recomiendo un buen pozole de pollo para salirte de esa enfermedad. Perdón, dale, Alfredo. Grande. No, nada de eso, que me pareció un escándalo. Pero bueno, siempre la mala fama la tenemos nosotros, ¿no? Claro. Pero ya está, o sea, gracias a Dios, la Juventus supo reponerse a ese episodio. Yo sinceramente cuando entró el gol dije, no sé, me vine abajo yo un poquito, dije, no me está gustando cómo está la ruta que está agarrando el partido, pero la Juventus supo reponerse, supo hacer los cambios, empezamos a pisar el área, empezamos a dominarlos a ellos y llegó el gol. Entonces, pues nada, quedó en una anécdota el episodio. Ojo, como es una eliminatoria, veremos cuánto va a pesar ese gol. Ahorita cuando vayamos a Holanda, vamos a ver cuánto va a pesar ese gol. Pero creo que ya no hay eso del gol de visitante y tal, ¿no? Ya no. No hay, pero igualmente es un gol que entra en la sumatoria de goles al final de la eliminatoria. Yo le preguntaría a Fábregas qué opina de esa mano. Está bueno. Y habló como habló de lo demás. ¿Qué dirá de esta mano, Fábregas? Por Dios santo. Muy bueno. Alberto, paso contigo sobre esto, pero también traigo al cocedor esta pregunta que nos hace Andrés Rincón, y hubo otros también que la pusieron en el chat, pero bueno, Andrés fue el que la guardé, sobre Weah, porque se habla poco, ¿no? Estamos hablando de la garra de Gatti, se habla del corazón de Veiga, se habla del gol de Mbangulá, el golazo de McKennie, lo mucho que ha jugado McKennie, cómo se ha traído el equipo al hombro, pero Weah, calladito, haciendo su trabajo de lateral derecho, mis respetos. No sé si tengas alguna opinión sobre lo de la mano, Alberto, y también sobre Weah. No, sobre la mano ya Milker y Alfredo lo dijeron todo, no hay más que decir. Lo de Weah es un capo. Y incluso él lo dijo en unas declaraciones, que le gustaba jugar de lateral derecho porque venía con más fuerza, tenía todo más campo para correr. Y me parece que encontramos el lateral derecho perfecto para nosotros ahorita. Pero qué loco, ¿no? Porque él era extremo por la delantera. Cuando había llegado se hablaba de que podía jugar de lateral derecho. Allegri lo probó, no pareció que estaba embonando bien. Y al final, los últimos partidos ha dicho presente. Obviamente quizás el cambio de estilo de juego, ¿no? Porque al final del día los laterales de Motta tienden a ser mucho más ofensivos, véase cambiazo. Pero la verdad es que me ha sorprendido de forma positiva, Milker. ¿Tú tienes alguna opinión también sobre el partido, Capia? También el partido. Claro. Se le presentó también. Yo aplaudo mucho el juego de Weah. Me gustó. Hoy fue una flecha que cada vez que abrían la cancha por la derecha, lo ibas a ver parado y sabías que era una jugada de peligro. Hoy estuvo cerca de anotar un gol. Es veloz, es tremendo. Lo único, el punto que tiene Weah en contra, a mi parecer, a mi perspectiva, es a la hora que lo presionas defensivamente, y se vio reflejado contra el Como cuando nos atacaban con este chico, el argentino de Nico, no me acuerdo cómo se llama este chico, Nico Paz, y entraba por la derecha. Weah tenía muchos problemas a la hora de defender, porque eres un jugador ofensivo naturalmente, no es un jugador defensivo que ha sido adaptado al lateral. Entonces, en ese sentido, palidece, y cuando Gatti sube, por ejemplo, sube en sus arrancadas que le agarra, ir hasta arriba, deja la parte derecha, porque Gatti es el central derecho, deja mucho espacio, y Timothy Weah ahí es donde flaquece, entonces genera ese problema, dejando esos espacios muy libres. Esa es para mí la perspectiva que tengo de Weah. Considero que es un buen revulsivo, que juega muy bien a la hora de atacar, pero sería de decirle a Gatti, cuando Weah está lateral derecho, Gatti no subas tanto, ¿no? Entonces, el que suba sea Weah, que él sea el ofensivo y que Gatti se quede un poco más atrás, porque en este caso Gatti no cuenta con un Kalulu. Yo sé que Veiga ha hecho buenos partidos, pero al final es un chico que no cuenta con la experiencia de un jugador como Bremer o Kalulu. Entonces, la retaguardia nos queda muy, ¿cómo se puede decir? Es muy peligroso. Débil. Eso es lo que le miro yo. Pero de ahí lo que Weah ha hecho es tremendo, es un buen jugador,
lo ha respetado las lesiones también, eso es algo bueno, que lo ha respetado Buen punto. bastante, que se lesiona constantemente también, pero es un arma muy buena. A mí me gusta cuando juega entra, siento que es un revulsivo bastante rápido. Buen punto. Chicos, quiero pasar con Mario Pérez porque también tenemos unas buenas preguntas de Hugo Maleón hacia el futuro, ¿no? Que quiero dejarlas hasta el final. Pero Mario Pérez nos pone, ¿cómo vieron al Blajovic ahora peleando balones en el medio campo para recuperar? Qué bien le está haciendo la competencia con Colo, ya no se siente intocable. Cuarto banquillo consecutivo para Blajovic, si mal no me da la cuenta, o tercero, por lo menos seguro. ¿Qué opinan sobre la situación, Blajovic? Al final entra, me parece que entró bastante bien, con una buena mentalidad, se ve dispuesto a sacrificarse para el grupo. Al final del día, pues esta situación de la renovación sigue colgando ahí, ¿no? Como una espada de Damocles. Alfredo, ¿qué opinas sobre la situación Blajovic? ¿Qué se puede hacer ahí, sabiendo también que Giuntoli antes del partido dijo que la Juventus va a hacer todo lo posible para quedarse con Colo? No dijo exactamente cómo, ¿no? Una renovación del préstamo, una compra, no dijo eso, solo que iba a trabajar con el PSG, tiene un acuerdo con el PSG para sentarse a hablar de cómo quedarse con Colo. Dime tú, Alfredo, dime, Alberto, dime. Capi, y otra pregunta que le tengo sobre eso del préstamo de Colo. Dime. Me enteré hoy que el Manchester United compró a Víctor Gyökeres, y ahora qué va a pasar con Circe. Es una buena pregunta, Alberto. La cuestión es que, o sea, yo no veo qué hace, a menos que vendas a Blajovic. Si logras vender a Blajovic, entonces puedes traerte a un Xerxes. Ojo, y lo digo ahorita, ¿no? Yo creo que van a estar de acuerdo. No nos volvamos locos en el verano cuando vendan a Cambiaso. Porque yo creo que eso es muy factible. Que terminen vendiendo a Cambiaso y con eso comprarte al Sixte de turno, a reforzar el resto de la defensa, hacer los últimos cositas, ¿no? Que puedes estar ahí haciendo. Te digo, a mí me dolería porque a mí me encanta Cambiaso, me parece un Si tipazo. vuelve con el mismo rendimiento, sigue valiendo lo mismo, pero los últimos partiditos, cuando empezó el rumor del City, bajó un poquito nivel, no sé. Al principio, Brands, tú, hablamos, no sé qué minuto era, el 20 y pico, más o menos. Después lo puedes volver a ver. Lo bueno es que esto queda ahí grabado, así que siempre pueden volver a escucharlo cuando quieran. Pero fíjate, esa es la otra, ¿no? Juan Carlos no recuerda, hoy no anota Colomuani. Hubiera sido el cuarto partido consecutivo. Hoy lamentablemente no logra anotar, pero bueno, de todas formas creo que hizo un partido suficiente. No creo que destacó, pero un partido suficiente. Alfredo, voy contigo sobre la situación Vlahovic. Mira, también me parece una lástima, me parece una lástima. Yo sigo pensando que para mí es el mejor jugador que tenemos en la plantilla. A mí nunca me ha importado, yo sé que aquí nadie va a estar de acuerdo conmigo, pero a mí nunca me ha importado cuánto cobran los jugadores. O sea, al final eso es un salario que se lo puso el club, o sea, nadie le puso la pistola en la cabeza a, no me acuerdo quién, si en ese momento estaba, no me acuerdo quién estaba. Arriba Bene fue eso. Arriba Bene. O sea, al final son decisiones del club que bueno, que también es verdad que de repente ellos esperaban que fuera un jugador con unos números diferentes, es verdad. Pero para mí sigue siendo la estrella de la plantilla y el mejor jugador de la plantilla. Que es verdad que ahora llegó Colomani y que se ha desempeñado bien en el rol de 9, sí, es verdad. Pero a mí me sigue pareciendo un jugador inferior a Blajovic. Entonces lo que dices tú, Joshua, me parece una espada de Damocles. O sea, me parece que nos estamos nosotros mismos haciendo daño. Esta guerra que tiene Giuntoli con varios jugadores, caso Danilo, etcétera, 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 me parece que nos está haciendo mucho daño, pues, la cuestión como es. Y bueno, pues nada, lo bueno es que el chico entró hoy sin esa inmadurez que normalmente algunas veces le vemos, queriendo, no sé, cualquier inmadurez que se le pudo haber ocurrido, no, hoy fue bastante profesional, fue bastante serio, trabajando por el equipo. Me acuerdo una pelota que se va como a la banda y él sale corriendo y la toca antes de otro jugador que se estaba barriendo y eso hace que se levante el estadio. O sea, esa garra, ¿no? Y bueno, pues nada, eso me parece una lástima. Ojalá se quede, ojalá renueve a la baja,
si no quiere renovar a la baja, pues bueno, es entendible porque ya, ¿sabes? Ya es como que estás viendo una parrilla y de repente te quitan la parrilla y no, ahora estás con una arepita todos los días. O sea, ¿sí me entiendes? Estás acostumbrado a ganar 12 millones. Es Bueno, difícil pero bajar. si fue inteligente, ahorró un poco de esa parrilla. O sea, porque fíjate, Matías Sí, Rizzitelli lo sí, vuelve a mencionar, ¿no? Son 12 millones netos. O sea, eso es lo que gana después de sí. impuestos. Son 12 millones al año, que para la Juve son alrededor de 20 millones brutos. O sea, es un costo estratosférico. Insostenible, insostenible. Mira, Alberto, y Joshua, dime, dime. espérate, termino con una cuestión Sí, más. sí, sí, perdón, Que perdón. lo estaba diciendo justamente hoy estaba escuchando el match análisis del partido pasado. Y el profe decía que bueno, que está bien, que es obvio y entendemos, por supuesto, la situación y entendemos que Giuntoli y esta administración están buscando sanear las cuentas y mejorar la economía del club. Eso estamos todos de acuerdo que lo están haciendo muy bien. Pero dice Enzo que a él también le importa lo deportivo y yo estoy por ese mismo camino, ¿me entiendes? Entonces, al final, si estás buscando refuerzos, o sea, si estás buscando unos refuerzos de repente económicos, o préstamos, no sé qué, estás haciendo lo que estás haciendo con Blažović y de repente, ni lo quiera Dios, nos quedamos fuera de Champions o no pasamos a octavos de Champions, eso también es dinero y es dinero que dejamos de percibir. Entonces, bueno, es un poquito jugar con todo y tratar de también llevar el nombre de lo más alto de la Juventus en lo deportivo. O sea, yo siempre he estado muy en contra de cuando decimos que no, que el objetivo es llegar a Champions y tal. Eso a mí me da muy duro. Yo entiendo también que obviamente este equipo, el que tenemos, con las lesiones además que tuvimos, no está para competir la liga, lamentándolo mucho, pero no se puede decir, o sea, siempre tiene que ser el objetivo ir por lo más alto. Y ya luego si llegamos a Champions, bueno, ya está, pues. Pero ojo con hacer lo que está haciendo con Blažović, porque entonces después si nos quedamos fuera de Champions, económicamente es un golpe bastante fuerte. Milker. Es un tema bien complicado, pero yo me voy a tirar más a mojarme de una vez. Vlahovic se va a final de temporada. Creo que es más que evidente. Las llaves del equipo es más que evidente que se la dieron a Giuntoli completamente y máxime que estamos al borde de después de 6 años pasar a tener bueno, ¿cómo sería la palabra? A tener las cuentas en verde, dejar las pérdidas solo por donde va. Entonces quiere decir que Giuntoli está haciendo a lo que se le trajo, a que sanee las cuentas. O sea, ¿qué pasa acá? Yo sé que somos la Juve y estamos siempre hechos para ir a ganar. Ese es nuestro ADN. Estoy completamente de acuerdo, pero para poder ganar, la misma historia de nuestro amado club nos dice de que hay que pasar ciertas etapas, ciertos desiertos, donde el equipo reestructura, rearma, y después vas con todo. Lastimosamente teníamos una estructura que por buscar un sueño, el sueño de la Champions, se nos fue un poco la cabeza, fuimos a gastar dinero a lo loco, pensando que en 3 años íbamos a ganar y terminamos pues llegando a un punto crítico económicamente. Ahora el club se está saneando, creo que esa línea va a seguir, creo que Vlahović va a ser el jugador que se va a sacrificar para no sacrificar a jugadores como Yildiz, por ejemplo, que tienen un salario mucho más bajo. Yo creo que en junio se van Vlahović y se va Cambiaso. Solo ahí tienes aproximadamente más de 100 millones que ingresarían a las arcas del equipo para poder reinvertir y sobre todo para seguir bajando la masa salarial. Creo que lo de Kolo Muani se va a quedar. Giuntoli no habla de por gusto y creo que lo que más apoya el fichaje de Kolo Muani no es sus goles, es que Luis Enrique ha renovado con el Paris Saint-Germain, porque prácticamente él no lo quiere en la plantilla, lo dejó por fuera completamente. Eso quiere decir que eso es un impulso más fuerte para que se pueda negociar un préstamo con obligación de compra, 50 millones, y él se va a terminar quedando en el equipo y Dusan va a ser el que le dé lugar. Entonces considero que lastimosamente ya han pasado 2 técnicos, Dusan, seguimos esperando que ese jugador de 75 millones salga de la noche a mañana y sea el jugador de la Fiorentina. Considero que eso no lo vamos a ver, el equipo está buscando otros objetivos, está buscando rejuvenecer la plantilla y creo que eso va a ser. Y nos duele, nos cuesta, queremos ver a la Juve ganando un Scudetto, siguiendo peleando en la Champions, nos duele verlos en playoff, obviamente, totalmente de acuerdo con todos, pero yo creo que vamos por ese camino. Es mejor aguantar esa tormenta ahorita en este nivel que podemos aguantar y sufragar estos gastos que tener que a final de cuentas dejar el equipo a un punto tan grave que se lo vendamos a los chinos o a los americanos
y que se vuelva un caos completo el equipo. Creo que estamos en un buen camino, pero yo creo que Dusan sí se va a tener que ir. Lo que sí me gusta y aplaudo a de Dusan Vlahovic, que a diferencia de otros jugadores, creo que él también ya sabe que el ciclo terminó. Creo que él es consciente de esto, pero es profesional, entra y da lo mejor en el partido, aunque sepa que se va a ir. Está siendo profesional en todo momento, está respetando el club, no creo que se vaya a ir por la puerta de atrás, a diferencia de lo que pasó lastimosamente con jugadores como Danilo. Entonces, eso se lo aplaudo mucho a Dusan, pero yo estoy casi seguro en un 90% que en junio vamos a perder a Cambiaso y vamos a perder a Dusan Vlahovic, pero también sabemos que pues, eso generaría que jugadores como Hanko lleguen, tal vez se pueda negociar por Veiga, Colomani se queden y sigamos en esa creciente de jugadores jóvenes que se conviertan en la camada que nos van a dar otra vez la alegría de tantos años de volver a ganar. Que cuesta llegar a ese punto, es muy complicado, pero a día de hoy somos un club sostenible, estamos llegando al punto de equilibrio nuevamente. Alberto, tú querías dar tu opinión al respecto. Sí, con respecto a lo de Dusan, son muy pocos equipos los que le pueden ofrecer su salario, partiendo por ahí. Entonces, el que se vaya así por así, yo lo veo difícil, lo veo muy difícil. Y lo segundo, cuando hablas de Colomani, difícil negociar con los parisinos. 50 millones no van a aceptar, van a querer 70, 80. 50 no se pasó con Colomani? ¿Qué fue lo que... ¿Por qué está en la Juventus? O sea, ¿cuál fue el divorcio con el PSG? No lo quiere Luis Enrique, prácticamente él lo apartó del equipo porque no lo consideraba tácticamente para su fútbol y no le daba minutos prácticamente a Colomani. Entonces ahí es donde se negocia un préstamo seco y Luis Enrique renueva hace una semana, si no me equivoco. Eso pues peor todavía. En efecto. Bueno, veremos, obviamente pues piano, ¿no? Poco a poco, una cosa a la vez, porque también hay muchísimos préstamos internos, ¿no? De los cuales también nos queremos quedar y hay que pagar por ello. No hemos pagado por Conceição todavía, no hemos pagado por Kalulu todavía, falta la renovación de McKennie, falta la renovación de Gatti, si es que se va a renovar, porque también hay unos rumores por ahí que dan... Y puede entrar un dinero, puede entrar un dinero por el defensor español, una plusvalía que se dice que ya le dio el sí al Real Madrid por el holandés. ¿El holandés quién? El que vendimos al Bournemouth. Ah, sí, bueno, por ahí tenemos un 10%, veremos, o sea, sí. Entra algo, veremos, ¿no? Entra algo. Sí, al final hay que ver, ¿no? Al final y también se harán sacrificios, otros préstamos que regresan, que justo nos lleva a las preguntas que teníamos, que tiene Hugo Maleón. Pero antes, quiero resaltar esto de Cupeiro, quien se conecta desde Galicia, que debe ser tardísimo, Cupeiro, es increíble. Hoy había que ganar sí o sí. Por cierto, me gustaría saber qué opinan ustedes de lo de Del Piero. ¿De verdad creéis que es una indirecta? Y de ser así, ¿qué hace gente que no quiere a Del Piero aún dentro de nuestro equipo? Fuera ya sea quien sea, Del Piero no se toca. Entonces, un poquito de contexto por si se lo perdieron. En Sky Sports, en el postpartido que hicieron, estaba ahí Capello, estaba Del Piero, estaba otros opinionistas. Y estaban hablando de la mano, ¿no? De la mano del jugador, que cómo era posible que el VAR no hubiera intervenido. Y Capello dice, para que el VAR empiece a funcionar, se necesitan tener exjugadores dentro de la sala VAR, porque entienden el contexto del deporte. Lo que pasa es que no los quieren, no quieren a los exjugadores ahí. Y le preguntan la opinión a Del Piero, y Del Piero dice, hay muchos lugares en donde no quieren a los exjugadores. Y todos se ríen, unos le aplauden y tal. ¿Cómo interpretan esas declaraciones? A mí me parece bastante directa la indirecta, ¿no? Pero no sé ustedes si estamos tratando de hilar algo que no existe, estamos tratando de empujar un hilo donde no la hay. Empezaría contigo, Milker. ¿Cómo ves tú esas declaraciones del capitano? Bastante raras, ¿no? Porque no suele ser tan tangente con sus declaraciones al respecto. Yo creo que fue directo. Fue bien apuntalada la flecha y creo que si lo lanzó obviamente a la Juventus y no a solo la Juventus, obviamente también se refiere. Yo creo que tiene mucha razón lo que decían. Vemos que muchos puestos altos en los puestos de directiva en tanto la liga como la UEFA
no lo ocupan exjugadores, y en los clubes, pues casos raros como Ibra en el Milan, pero de ahí no creo que sí fue bien directo. Máximo porque su nombre ha sonado constantemente en los últimos días. Creo que eso también ha sido un revulsivo para que él tuviera en mente eso y lanzar el dardo, porque su nombre ha estado sonando bastante para que vuelva a algo que entre en el organigrama actual de la directiva juventina, pero yo creo que sí fue directo, creo que fue claro. Y estoy completamente de acuerdo con lo que Capello y él dijeron. Hace falta jugadores que en los equipos que sean un buen nexo en ese sentido. Y en nuestro lado tenemos un Chiellini que está prácticamente hecho a un lado cuando tienes a una leyenda capitán del club que podía impregnar esa motivación al equipo. No digamos tener a Alessandro Del Piero en el organigrama, pero obviamente creo que hay un golpe de ego ahí que la gente o los directivos consideran de que poner un exjugador es quitarle su protagonismo, o que le quiten la importancia que es lo que ellos hacen y le den toda la importancia a un jugador. Pero ahí sí que creo que, al menos de mi punto de ver, iba bien directo a la directiva actual. Alberto. Totalmente con Milke, totalmente con él. Es la verdad. Pero usted, no sé, Alfredo, voy contigo también, pero ¿ustedes realmente piensan que Del Piero, o es que quizás pues se dejó llevar por el momento, no lo pensó, ¿no? Porque él siempre es muy cuidadoso en tocar ese tema, ¿no? Siempre que le preguntan, siempre dice, bueno, son 19 años de historia, de amor que vivimos juntos, uno nunca puede decir nunca. Aquí fue tangente, o sea, fue una cosa de... Hay lugares donde no... Pero no criticó al club. Del Piero siempre que habla, te habla de los colores, de lo que él vivió como jugador, pero no criticó al club. Yo creo que en esta ocasión la diferencia está que el contexto donde lo menciona no es una mención de que cómo viviste tú ser como juventino, sino que el contexto fue directamente a la parte administrativa. Y creo que en ese sentido, completamente de acuerdo, porque la administración pues nunca será o estará por encima de lo que es el club. Fíjate, este comentario de Carlos Carbonara, y ahorita voy contigo, Alfredo, también es otra de las lecturas que se puede dar, y yo creo que está más cerca del clavo aquí. Creo que se refería a la lucha interna en la Fitch. Antes de la primera elección de Gravina, había un frente con Tommasi para elegir justamente un exjugador. Los conservadores ahí se compactaron y se eligió la peste esa que es Gravina. Que ya fue reelecto, ¿no? La dictadura Gravina en la que vivimos. Alfredo, ¿alguna opinión al respecto? Sí, bueno, primero, Joshua, ¿puedes repetir la pregunta que le hacen y la respuesta que él da? Entonces, la pregunta no es una pregunta directa a él, ¿no? Capello lo que dice es que se necesitan tener exjugadores dentro del VAR para tener contexto de las situaciones de juego, ¿no? Porque el ser exjugador entiende mejor lo que está pasando en el campo. Y Capello dice, pero no quieren exjugadores ahí. La locutora, ¿no? La que lleva la transmisión le pregunta, Ale, tu opinión al respecto, y él dice, no es el único lugar donde no quieren a los exjugadores. Ok. Bueno, entonces sí parece una indirecta a Juventus, pero me cuesta creerla, ¿sabes? O sea, me cuesta pensar que en la directiva de Juventus no quieren al jugador más grande que ha pasado por ese club. Si esto es verdad, estamos mucho más graves de lo que pensábamos. Y bueno, nada, me preocuparía bastante. No sé qué pensar. No, lo que dices tú, Joshua, o sea, al final él ha tenido siempre tanto cuidado con sus declaraciones. No sé, yo pienso más como el comentario de que alguien dijo que era algo que tenía que ver con la Fitch. No me gustaría pensar que tiene que ver con la Juventus. No creo que tendría ningún sentido esa declaración ahorita en este momento. No sé. Sí, la verdad, o sea, tiene más sentido. Perdón, dale, Alfredo, discúlpame. No, que me cuesta pensarlo, o sea, me cuesta pensarlo. ¿Cómo le dices tú? O sea, si Del Piero toca la puerta y dice, oye, necesitan ayuda, de repente puedo estar ahí, no sé, un puesto, no sé, no me acuerdo bien cuál es el puesto de Chiellini, pero, no, ni de vicepresidente ni de presidente, pero ahí en la junta, y que le digan que no, a mí me mataría. Pero ¿qué puesto podría ocupar Del Piero? ¿Qué puesto le daría en el organigrama? No, yo le doy el puesto, yo le doy la llave de mi casa, pero no lo sé, ¿ves? O sea, nada menos, o sea, sí. Tiene que estar en lo más alto.
No, ojo, pensándolo como una empresa y pensándolo como de manera profesional, al final, o sea, no nada más basta que tú hayas sido el mejor jugador que ha jugado en el club para ser un presidente de un club o un vicepresidente. O sea, tú también tienes que tener cierta formación y otro tipo ya de inteligencia y destrezas. O sea, porque al final estos son también, tienes que entrar dentro de muchos temas de negocios, muchos temas que de repente antes nunca te has desenvuelto en ese mundo. Entonces, no lo sé, o sea, es como, por ejemplo, si tú me preguntaras a mí, y a mí no me gustan las comparaciones, pero por ejemplo, ahorita el presidente del Madrid es Florentino Pérez, y tú dices, bueno, ¿quién preferirías tú de presidente, a Florentino o a Cristiano? Tú dirías obviamente Florentino, porque al final es una persona que está hecha para ese puesto. Yo no sé si Del Piero pudiese ser un buen presidente de Juventus, o sea, más bien estaría arriesgando demasiado porque ya tiene un legado en el club y meterte a presidente y si no lo haces bien, ¿sabes? O sea, yo lo metería en un puesto intermedio, no sé si también, o el puesto que tuvo Nedved, el puesto que tuvo Nedved, La vicepresidencia, sí. de Vicepresidente. vicepresidente. Y ya Este está está. bueno de Jefferson. Imagínense, una locura poner en el bar a exjugadores. Imagínense a la mierda de Casano en el bar. No, y lo pones junto a Fábregas, lo pones Fábregas, Casano. Sí, sí, sí. El Lele a Dani también lo meten ahí, sería la. No, chicos, es posible, ¿no? O sea, al final, no sé, quizás al final él salga con alguna declaración para quitar las dudas. Me suena más, escuchándolo a ustedes, leyendo el chat, me suena más que es por ahí, por la cuestión de la FIJ, por la cuestión de la UEFA, ese tipo de cosas, ¿no? Que las instituciones están tomadas, las instituciones deportivas del fútbol en Europa están tomadas por dictadores que lo único que les importa es su propio bolsillo, ¿no? Así que realmente, pues, quizás por ahí va. Yo creo que es perfecto justo para pasar a hablar un poquito del futuro y le pido una disculpa a Hugo Maleón porque mandó unas preguntas buenísimas, pero las quería guardar hasta el final. Espero que sigas ahí escuchándonos, Hugo, y si no, que lo puedas ver después. Se las leo todas y lo discutimos, ¿no? Hugo Maleón dice, mi pueblo, ¿cómo están? Buenas tardes, un fuerte abrazo, disculpen con lo visto el día de hoy, no todo lo que han hablado en su real opinión, tanto en la Liga como en la Champions, ¿para qué nos alcanza? Y si es suficiente para un mundial de clubes que en cualquier momento estará ya de frente. De toda la lista de jugadores en préstamos actuales, ¿quién tiene actitudes y aptitudes de volver para reforzar a la Juve? Porque no creo se compre jugadores antes del mundial. Me parece una pregunta súper interesante, ¿no? Sobre cómo está puesta esta Juventus, ¿no? Para el futuro, no solamente, digamos, para el Mundial de Clubes, sino también para el partido que viene contra el Inter, que está, o sea, digamos, un proyecto construido hace tiempo también, sabemos el contexto alrededor que se le permitió construirlo, y de cara a poder pasar esta ronda de playoffs de la Champions League, ¿no? Todavía queda mucho por construir, estamos listos para hacer lo que se necesita, tiene suficientemente maduro este proyecto para poder calificar a la próxima Champions, y de los de préstamo, ¿quién podría regresar que valga la pena, que sea aceptado también, ¿no? Porque yo creo que muchos de los que se fueron de préstamos también fue por mismas intenciones del entrenador y de la directiva de cambiar todo, ¿no? No sé, una pregunta bastante extensa, larga e interesante, del cual discutir con ustedes. Empiezo, no sé, contigo, Alfredo, y damos la vuelta de ese lado. Mira, yo es que empezaste con el peor porque no tengo el optimismo que tiene Milker, por ejemplo. Ojalá de verdad lo tuviera, pero es que yo de verdad no veo. Actualmente, tú me preguntas actualmente y te digo, no nos da para nada. Y cuando digo nada, quiero decir que, ajá, puede que pasemos la eliminatoria contra el PSV, pero me costaría pensar que nos metemos en cuartos de Champions. Ojalá, pues más quisiera yo, ojalá, y vamos a tifar a muerte. Pero sinceramente y realistamente no veo el fútbol y no veo una defensa sólida como para lograr ese objetivo. Y en la liga lo mismo, en la liga ojo, obviamente, vamos a estar claros, nuestros rivales
a por el cuarto puesto. No sé si va a haber un quinto puesto, ojalá lo haya, pero suponiendo que no lo hay, van a ser Lazio, Fiorentina y yo creo que el Milan. Entonces, Boloña. justamente, bueno, también el Boloña, justamente vi el juego de la Lazio de este fin de semana contra el Udinese, creo que fue, y están jugando bien, tienen una defensa sólida. He visto los juegos del Milan y creo que el Milan está viniendo a más, lo cual es malo para nosotros y ya nos están respirando en la nuca. ¿Y cuál es el otro equipo? Y la Fiorentina, que la Fiorentina yo pensé que para este mes ya se iba a haber caído de la tabla y ahí están, guerreándola hasta el final y ganándole al Inter y perdieron el otro juego, pero o sea, jugando partidos serios y con un Moise Kean desatado completamente. Entonces, me pone a pensar y me pone a dudar, pues ojalá lo logremos, ojalá el equipo logre esos automatismos, logre ese juego que tanto estamos esperando, pero bueno, vuelvo a repetirlo, estamos ya a mediados de febrero y no veo todavía un estilo de juego, hemos tenido muy mala suerte también, eso hay que decirlo, pero ojalá lo logremos. Yo de verdad lo pondría como un 60-40, que vamos para Champions, 60-40. 60 que sí vamos o 60 que no vamos. 60 que sí vamos, 60 que Okay. sí vamos. Alberto, ¿tú? Bueno, yo pienso que para Champions lo vamos a ver el domingo. Ajá. Lo vamos a ver el domingo, si estamos para los cuartos de finales. Ok. Y es el partido, bueno, todo dependiendo a qué estamos apostando. Si llegara a los que nos puede octavos, tocar el Inter en octavos. Claro. por eso lo digo. Y cómo vamos a salir el domingo. Esa es una pregunta que yo tengo. ¿A qué se le apuesta más? ¿A entrar a la Champions el año que viene o llegar a octavos o cuartos? Esa es la incógnita que yo tengo. Y respecto a lo que dijo el compañero sobre por quién apostaríamos, yo creo que actitudes tienen, como Veiga, como Colomani. El problema es que no tenemos para ir por ellos. Ese es el gran problema. Claro, Sí, porque y los jugadores Vega que están en además es un préstamo, préstamo seco. O sea, Vega Sí. no hay ese acuerdo que hay con el PSG para hablar sobre Colomani. O sea, Chelsea dijo no, regresa antes de junio, no va a jugar el Mundial con ustedes. El que tenemos a Kelly, con él. Kelly es una opción, bueno, es una obligación. Al final del día probablemente se quede. No, yo creo que la pregunta era de los que mandó prestado la Juventus, ¿cuál podría tener la oportunidad de regresar? Miretti, ¿cuáles son, Joshua? Está Miretti, está Rugani, está Yaló. Robela, ¿Quién ¿no? más? Robela, No, Robela está vendido. Arthur. Vaya Arthur. No. ¿De qué van a hacer para regresar? No va a jugar. Sí. Milker, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Cómo ves parada esta Juventus para el domingo contra un Inter que viene dolido? Porque Arnautovic se lesionó en el partido contra la Fiorentina. ¿Quién más? Thuram se lesionó y hubo otro. El lateral izquierdo, Di Marco. Di Marco se lesionó. Ok, bueno, o sea, viene dolido. Creo también que Di Marco, el Inter. sí. No sabía. Calhanoglu viene más o menos, ha perdido el nivel, pero yo voy a sonar, y ahí sí que lo que decía Alfredo es muy cierto, muy positivo, pero yo creo que el domingo es un punto de inflexión. El año pasado con Allegri, después del partido contra el Inter, nos morimos y quedamos rascando prácticamente para llegar a Champions. Es posible que en esta ocasión las cosas puedan cambiar. Yo sigo confiando en el proyecto de Thiago Motta y lo recalco y lo defenderé porque yo insisto, Thiago, así como mucha gente aplaudió a Allegri por lo que afrontó en su momento de la sanción y todo y que logró sacar la carga de la Copa Italia, yo le aplaudo mucho que es cierto que cambia alineaciones, lo que ustedes quieran, pero este hombre se ha afrontado a 2 situaciones de cruzados, a jugadores se lesionan constantemente, Koundé medio llegó y tenía lesión en las costillas y no podía ni respirar, o sea, ha sido un sinfín de problemas en la parte táctica y ha logrado sobrevivir con jugadores de la Next Gen, explotando jugadores como Sabona, como Mangulá, dándole oportunidades a jugadores. Yo entiendo que han habido situaciones
a nivel gerencial y él como director que no lo ha llevado bien, pero considero que el equipo va dentro de lo que se espera. Todavía estamos dentro de la pelea de llegar a Champions y todavía estamos vivos en la Champions. O sea, tenemos posibilidades a día de hoy, dependemos de sí mismos para llegar a octavos de final. Y si llegáramos contra el Inter, yo siento que tenemos más posibilidades de clasificar contra el Inter que contra el Arsenal, porque es un equipo que ya conocemos, un equipo con el que podríamos jugar y que a final de cuentas también pesa jugar en Italia, no tener que moverte tanto a Inglaterra, estar aquí que allá. Entonces, es un sinfín. O sea, tenemos campo abierto para llegar sencillamente para llegar a cuartos de final. Yo creo que esta Juventus va a clasificar a Champions. Meto las manos al fuego que este equipo clasifica a Champions. Considero que el equipo está creciendo. Obviamente vamos paso a paso. Es un proyecto a largo plazo. Espero de que también no nos golpee tanta jodida lesión como este año. Yo sigo colocándole velas a una foto de Bremer, porque yo sigo insistiendo y sigo diciendo que cuando está funcionando, Milker, no dejes de hacerlo, está funcionando. Sí, y lo he visto, las fotos que está llegando al estadio. Yo le pido al señor que Bremer no se vuelva a lesionar, por favor, porque él es un líder y es el que nos falta. Yo creo que este equipo no es que le falte talento, no es que le falte fuerza. Tenemos una plantilla muy buena, falta un líder. Obviamente venimos de épocas de líderes como Chiellini, Buffon, Barzagli, Del Piero, entonces conseguir a alguien como es de esa índole es bien complejo, pero este equipo con un líder que empuje, que unifique el vestuario, es un equipo que está para campeonar, que está para ganar el Scudetto, que tiene mucho campo de crecimiento, incluso, y como te digo, yo sé que se van a ir Vlahovic, que se va a ir Cambiaso, pero tampoco estamos diciendo como que, bueno, se va a Cambiaso, vamos a ver que no, están hablando de que viene Hank, un jugador tremendo, con un potencial tremendo, no nos estamos quedando tampoco decir, vamos a comprar jugadores de 10 millones nada más, tampoco, este año invertimos en jugadores como Koeman Miners, como Douglas Luiz, el equipo se viene recuperando económicamente, todo va de la mano, entonces yo sigo confiando en el proyecto de Thiago Motta, he visto cosas buenas, como he visto cosas malas, no soy un aficionado cegado que apoya a Motta completamente, lo critico cuando hay que criticarlo, pero también veo algo que está creciendo y ahí va caminando. Hoy me alegro mucho, o sea, yo veo hoy ganamos y aún así miro gente tóxica que sigue atacando al equipo. Y no, hoy ganamos y hay que aplaudir que Douglas Luiz... Era el objetivo ganar. ¿Por cuántos goles? Si Douglas Luiz sigue este nivel y sigue en esa línea de crecimiento, tenemos un volante increíble en la media cancha. Si Thuram no ha jugado es porque Thuram se parece mucho a Locatelli, entonces no los puedes colocar juntos en ciertos partidos, tienes que irlos jugando. Entonces ha ido un crecimiento, yo espero que Cambiaso vuelva, yo espero que sigamos en esa línea ascendente, que Kalulu regrese, vamos a ir poco a poco, pero yo creo que este proyecto de Thiago Motta va a durar por lo menos 2 años. Si la temporada que viene es un fracaso rotundo y ni así, ya no hay lesiones y nada, no reacciona, podremos considerarlo un fracaso. Pero si a Max Allegri lo aguantamos 3 años, démosle por lo menos 2 a Motta. Permitámosle a Motta que le estás armando un equipo a Thiago Motta alrededor y lo vas a despedir en una temporada, es una locura completa porque no vas a volver a rearmar un equipo, es imposible. Entonces, dejemos lo que siga creciendo. Y yo meto las manos al fuego que esta Juve clasifica a octavos de final y clasifica a Champions. Si llegamos a cuartos, que también digo que sí podemos llegar, y tengo la fe que se va a poder llegar, sería increíble, sería un buen objetivo y sería un buen arranque para una temporada siguiente donde vamos a ir, pues obviamente, puliendo errores que fueron tácticos y errores que fueron directivas. De jugadores cedidos, creo que ninguno es viable el proyecto de Motta, tal vez Miretti podría ser, pero de ahí tal vez Arthur para que cuide el J-Medical, pero de ahí no sé quién más podrá llegar. No, yo no le veo a quién más de los que están. Y seguir en el crecimiento de jugadores jóvenes. Había sonado el jugador del Deportivo La Coruña, es un jugador muy bueno, la verdad. Se empiezan a escuchar jugadores de renombre joven y no estamos buscando un equipo que solo por comprar jugadores de renombre 80, 90 millones terminemos otra vez en una crisis económica como estuvimos hace 1 o 2 temporadas. Sí, bueno, yo no creo que se ha postulado la opción de salir de Motta, ¿no? Yo creo que la pregunta de Hugo era más cómo nos veíamos en términos de este orgánico, cómo está construido, ¿no? Para las siguientes fases de la temporada, del torneo que se viene.
Pavel Kirui nos pone calma, paciencia, pero también exigencia y resultados. Solo aquel que entienda esa paradoja es capaz y digno de dirigir y permanecer en la Juve. Yo creo que estoy bastante de acuerdo con eso. Sebastián Griñetti nos pone: a buenas pueblos, los líderes hoy son Gatti y Locatelli, hasta McKennie, sin olvidar a Pinzolio y Perín. O sea, ha habido un cambio generacional completo, ¿no? De lo que ha sido esta Juventus. La pregunta de Hugo es buena justo por eso, porque ha habido 16 personas nuevas en este plantel. Algunas de ellas no se van a quedar, es más, por contrato no se pueden quedar, ¿no? Por ejemplo, justo lo de Veiga. Es uno que, pues no, por mucho que nos encante y nos está enamorando con sus celebraciones a la Chiellini cuando hace la labor defensiva, muy poco probable. Yo lo veo muy difícil realmente que se quede Veiga. Ahora, se podría argumentar, si vas a pagar una millonada por Hanco y Veiga hizo el trabajo y se acopló bien al grupo, etcétera, etcétera, paga la millonada por Veiga, ¿no? Pero veremos. Esas son dinámicas de mercado que se verán ya en verano, y también cuánto el mismo jugador exija querer quedarse o no, depende mucho de él. Yo también estoy de acuerdo como entran los planes del Chelsea, ¿eh? Si tiene cabida en el Chelsea. Hay que ver si tiene cabida en el Chelsea. Bueno, pero el Chelsea fue que dijo que quería que regresara, o sea que uno se puede imaginar que, bueno, eso es lo que quieren, ¿no? Que regrese. Habrá que ver. Yo creo que, o sea, estoy con Milker, hay que tener mucha paciencia. Es un proyecto que está construyéndose, es nuevo, es joven. Hay cosas que no están funcionando. Hay cosas que no funcionaron y que Mota creo que aprendió que no funcionaron, y hay cosas que tuvo que... Bueno, hay un dicho por ahí, ¿no? Que dicen: la Juventus termina cambiando a los entrenadores, ¿no? Los entrenadores tratan de cambiar a la Juventus, pero es la Juventus la que termina cambiando, como muchas cosas, ¿no? Al final del día es algo normal en el ser humano ser influido, ¿no? Por la institución, más que tú influir a la institución. Y yo creo que para bien también, ¿no? Yo creo que en la vida siempre es bueno el estar más en el centro, ¿no? Más moderado. Ir demasiado a un extremo, demasiado al otro, tiende a ser bastante peligroso. Y en este caso, pues quizás tanto Giuntoli como Motta pensaron que podían ir muy a un lado, y la misma Juventus pues los ha enderezado un poquito, y eso solo puede ser beneficioso. Entonces, para mí me parece mucho más positivo, ¿no? Cuando un entrenador entiende dónde está, aprende dónde está y empieza a hacer las cosas, digamos, más normal, ¿no? En ese aspecto, lo de la capitanía es un ejemplo, ¿no? Que se utiliza. Obviamente no ha cambiado de todo, y no queremos que cambie todo, porque también se le trajo para que trajera ideas nuevas, innovadoras, y un estilo de fútbol diferente. Veremos si al final del día habrá o no. Entiendo la frustración de Alfredo y de muchos que dicen que no se está jugando a nada, pero también es cierto que, bueno, son 6 meses, ¿no? O 7 meses. Toma tiempo construir un proyecto. Lo que pasa es que en la Juventus, pues, el tiempo no te sobra, ¿no? Al final, como siempre hemos dicho, al final del año es cuando hay que hacer este tipo de razonamientos y juzgar el trabajo que se hizo, y de ahí salir adelante. Yo estoy de acuerdo con Milker. Yo creo que, o sea, no importa lo que pase este año, a menos que sea algo muy cataclísmico, ¿no? No sé, estamos en peligro de relegación al Serie B porque hemos perdido todos los partidos de aquí a ese entonces. Motta, yo creo que del banquillo no se va a mover este año, y no estoy abogando porque pase, al contrario, yo quiero continuidad de un proyecto. Ya vivimos lo que es no tener. Si no clasificamos a la Champions, ¿tú crees que se queda igualmente? Se queda. Eso sí, estemos dispuestos a decirle adiós a unas piezas: Bangula, Yildiz, Cambiaso, Dusan. Yo creo, Capi, que Dusan y Cambiaso, eso nos evitaría tener que vender a tantos. Y creo que se clasifique o no a Champions, creo que se van a ir. Creo que ya son piezas que están listas. Incluso el mismo de ¿cómo se llama de Cambiaso? Lo dijo su representante, que todo lo que se habló era cierto, y que el equipo, o sea, eso quiere decir que todo lo que vimos de la oferta de que se llegaba, que la de City, eso quiere decir que Cambiaso tiene un pie y medio fuera, que son ahí 60 millones mínimo que van a entrar, solo Cambiaso. Bueno, veremos, ¿no? Porque también era lo que iba a pagar el Manchester City en invierno.
por él. En verano veremos, porque tampoco sabemos si el Manchester va a poder operar en verano, ¿no? Estamos esperando esa resolución y hay que ver quién llega por él y al final cuánto vayan a pagar, ¿no? Sí, y si bueno, agregar nada más ahí, yo solo quiero decirle a todos, yo a veces hago mucha comparativa, pero les quiero comentar esta parte. Vean equipos como el Manchester United, que está rozando el descenso en la Premier League, e invierte millonadas, venden el club, despiden directores deportivos como que fuera, o sea, llega el Newcastle director deportivo afamado y lo despiden en 4 meses. Y miren cómo están. La Juve está todavía viva en Champions. Estamos en la pelea por la Champions League, la clasificación. Depende de nuestras manos llegar a octavos de final de Champions League. O sea, todavía estamos vivos en todos, a pesar de lo que se nos ha venido. Entonces, el proyecto está caminando mejor que muchos de aquellos que le meten millonadas, que es lo que todos piden acá, que metamos millonadas, que la verdad que no funciona. El mismo Inter y el mismo Milan, por no hacerlo en su momento, les pasó y tardaron años. El Inter para estar donde está, tardó años. El Milan para estar donde está, despidieron a Pioli, a Fonseca y es un caos. O sea, es todo un proceso que llevan los equipos y la Juve va, siento yo, que va por un buen camino. Que no nos gusta, obvio, porque estamos acostumbrados a ganar, a levantar escudetos. Estamos acostumbrados, pero para llegar a ese punto hay que pasar por ese desierto y creo que estamos por un buen camino. Alberto, ¿ibas a añadir algo? No, simplemente que lo que dice Milker, que imagínense que muchos de los que están acá reniegan que estamos en los playoffs y miren al Madrid, esos 3 delanteros, todo lo que han gastado, Manchester City. Entonces, el City perdió y se gastó casi 100 millones en invierno y hoy está al borde de irse de la Champions. Yo creo que se va. Al borde no, yo creo que ya está ido. Bueno, uno de los dos tenía que irse. Al final, si se enfrenta uno con el otro, uno de los dos tenía que irse. Pero sí, en efecto, está en repechaje. Alfredo, ¿tú querías añadir una cosita ahí? No, simplemente que ojalá tuviera el optimismo de Milker, pues, que de verdad es para aplaudir. Pero no, te quería preguntar, Joshua, ¿tú crees que el caso Blažević es por Giuntoli o es por Mota? ¿O los dos? Es una buena pregunta. Si es por Giuntoli, a mí lo que me preocupa es que si es por Giuntoli, a mí no me gusta que la directiva esté metiéndose en la alineación. O sea, el entrenador debe de tener independencia de escoger. Habiendo dicho eso, desde el día 0, Giuntoli y Mota eran uña y mugre, ¿no? O sea, han estado trabajando juntos en todas las decisiones, Véase el caso McKennie, porque McKennie deportivamente era una ficha, era una pieza que le servía a Mota y estaba fuera del proyecto porque no quería renovar, o bueno, quería renovar a la alta, ¿no? Al final, McKennie regresó con entre comillas, la cola entre las piernas, renovó a los términos que dijo la Juventus y fue reintegrado dentro del proyecto. Entonces, en cierta forma, entiendo el brazo de hierro, ¿no? Como le dicen en Italia, el brazo de ferro de Giuntoli, porque él tiene una tarea muy, pero muy difícil de sanar las cuentas de la Juventus, que en parte es por responsabilidad de la Juventus y en parte no, hay que ser sinceros. Y por ende, pues la situación Blažević es una situación muy difícil. Con Blažević se ha tenido la paciencia, se ha invitado a la negociación, se ha invitado a la conversación y no ha surgido, o sea, no están interesados en renovar a la baja, lo cual uno puede entender perfectamente. Yo gano tanto, ¿por qué voy a renovar por menos? ¿No? O sea, en nuestro trabajo, a mí me pagan X, ¿por qué mañana voy a aceptar X menos 5? Pero también es una realidad en la cual el mismo Dusan Blažević se va a tener que encontrar en este verano. El amor a la camiseta. Sí, también. Estoy de acuerdo contigo, Alberto, pero él se va a tener que encontrar en este verano a ver quién le va a pagar lo que él quiere pagar, lo que él quiere que le paguen. Ahora, para la Juventus, cualquier oferta en el verano mayor a 25 millones es ganancia sobre Blažević, lo cual no era lo mismo este verano pasado. Porque este verano pasado tenían que ofrecerte más de 45 millones para que tú no perdieras dinero, ¿no? Entonces... Capi no sirve como moneda de cambio.
Podría ser una moneda de cambio, quizás para renegociar lo de Colomoni o cualquier otra cosa, quizás lo del mismo Xerxes, pero hay que ver también, esos equipos van a estar dispuestos a pagarle a Blažević 20 millones brutos, y él también imagino que querrá irse a un lugar para ganar más, no lo mismo, ¿no? Pero no sé, o sea, yo te digo, Alfredo, yo creo que tu pregunta es muy válida y una pregunta que llama mucho la atención, ¿no? ¿Qué tanto influye Giuntoli dentro de las elecciones técnicas? A mí me gustaría creer 0, porque yo quiero que mi entrenador sea total y absolutamente independiente de hacer las decisiones necesarias técnico-tácticas para el bien del club, para el bien del equipo y de las victorias que se necesitan. ¿La realidad me parece otra? Sí. Sí, lamentablemente sí. ¿Funciona? No lo sé. Por ahora, la economía te diría que sí está funcionando, porque como dice Milker y se reportó, o sea, estamos a punto después de 5 semestres continuos en rojo, estamos a punto de reportar un semestre positivo. Algo, o sea, inédito, ¿no? Pero en lo deportivo veremos al final del año, Alfredo, si realmente funcionó o no. Claro. Afortunadamente te encontraste con Colomani, que te metió 5 goles en 3 partidos. Pero si no hubiera estado Colomani, No, o si no pero hubiera estamos sido todos de tan acuerdo bueno. eso es lo que estoy diciendo, que ahí también estoy de acuerdo con lo que decía el prof y lo dijiste tú también en el análisis. Estamos todos aquí conscientes de que Colomani está overperformando, por supuesto. Colomani yo creo que puede ser un buen 9, creo que puede tener una buena mitad de temporada en la Juventus. Ojalá siga con esa chispa, porque cuando tú estás así con esa chispa, se te dan las cosas, te fluye, pero no sé, no lo sé, o sea, si tiene que meter un golcito contra el Inter, ojalá, vamos a ver, ojalá se le den las cosas a Colomani y ya está, y si Blažević tiene que estar banqueado, pero Colomani está metiendo los goles, que así sea, contra el que Claro, ganemos los o sea, juegos. si sigue metiendo goles no hay problema, ¿no? También me Y ya gustaría viene de ver, vuelta Milik. en algún ¿Quién momento me saldrá gustaría titular? ver a los dos jugar juntos. O sea, ¿Quién a mí saldrá me titular el gustaría. domingo? ¿Cómo, El perdón? domingo, ¿quién saldrá titular? Bueno, vamos a hacer Colomani. eso para ir cerrando, Alberto, me gusta eso. Alineación titular para el domingo contra el Inter, chicos. De portero, Di Gregorio. Y Gregorio. Gregorio. Ok. Gregorio. Lateral por derecha, Wea. Wea. Pues, Sabona. Milker, wow. Es que tiene que defender más, el Inter te va a atacar más. pero te va a dejar más espacio también. También. Yo voy por Wea. En el medio lo que hay, ¿no? O sea, Veiga y Gatti, ¿no hay más? Lateral por Oye, izquierda. pero yo veo más a Kelly central que lateral izquierdo. Bueno, pero Veiga, o sea, Kelly no sienta a Veiga ahorita. No, yo digo por descansar también. Gatti en cualquier momento se lo rompe. Uy, no, toquemos madera. Ojalá hierro, que todo, no, ojalá que no. Uf, eso sí sería un golpe durísimo, durísimo. No. Lateral por izquierda, chicos. Cambiazo. Yo creo que se recupera. ¿Sí? Si llega. Yo creo que sí, no. se guardó para esto, siento yo. Lo veo difícil, Milker. Yo no sé. McKennie. No, Si no está Cameso va Kelly. Si no está Cameso va Kelly porque es natural. A la larga, creo que va a jugar Kelly. Yo creo que Bueno, lo hace mejor ¿qué dice el chat? Vamos a ver qué dice el McKennie, chat sobre el lateral izquierdo, porque aquí estamos dudosos. Yo digo McKennie, Milker dice Kelly, Alberto. Kelly y Alfredo. Mira, no sé. Porque yo creo que hemos visto a Wea en el lateral izquierdo. Sí, ¿no? Llegó a jugar. Sí, creo que jugó uno. Ah, no, mentira. Pusieron a Sabona del otro lado. Sabona. No y le Sabona pongo en la izquierda, después de haberlo sacado contra el. No. Sabona, por favor, más nunca en la lateral izquierdo, por favor. Sí. Bueno, sí, Kelly. Oye, la pregunta es, ¿qué hace este chico, Rowie? Nah, pero a Roy lo quemaron muy feo. O sea, también nosotros. ¿Pero qué hace en el banquillo y por qué no lo bajan? Que siga jugando, que siga creciendo. Es una buena pregunta, Alberto, porque bajaron a Adzic.
que por cierto metió un golazo con la Y metió un Next Gen. golazo. Yo todavía quiero ver jugar a Atsi. Tengo mucha confianza en ese jugador. Esa es otra pregunta que yo, muy bien Alberto que la sacó, porque me parece a mí que si estuvimos en una temporada y estamos en una temporada tan crítica con las lesiones y no estemos sacando los recambios de la Next Gen, ¿qué nos hace pensar del nivel que tenemos en la Next Gen? Digo yo, ¿no? O sea, no tenemos jugadores de calidad en la Next Gen que puedan subir. ¿Quién es el 9 de la Next Gen? ¿Quién es el lateral izquierdo? ¿Quiénes son los centrales en la Next Gen? ¿Por qué tuvimos que ir por Veiga? Bueno, a ver, déjame ver si te puedo contestar algunas de las preguntas. Yo pienso que Pero tenemos Felipe un central de futuro. ¿Eh? Tenemos un central con mucho futuro. Y ese yo, es el yo hablo con total ignorancia Montero. porque no. Yo hablo con total ignorancia porque de verdad no conozco ningún jugador de la Next Gen. Sí, bueno, a ver, teníamos uno muy fuerte en la defensa que se llama Pedro Felipe, el cruzado. y se rompió el cruzado. Ese era el que iba a subir. Central. El 9, central, defensa central. El 9, digamos, delantero estrella, es Guerra, Guerra realmente, pero ese, o sea, no es material para el primer equipo, ya tiene 30 y pico de años, o sea, nada que ver. Y la otra cuestión es que la Next Gen está en un momento muy delicado, porque está en zona de descenso con Montero, llegó Brambilla, le dio la vuelta al equipo y en cierta forma se está reconstruyendo en confianza. Entonces ahorita no le puedes quitar las piezas, ¿no? a la Next Gen. Si acaso le podrías dar piezas, ¿no? La pregunta de Alberto, o sea, ¿por qué Robert? Un par de partidos. Exactamente. Un par de partidos nada más. Pero no, tu pregunta es válida, Alfredo. Yo creo que es muy delicada la situación con la Next Gen en este momento. Está empezando a resurgir. O sea, la Juve no puede permitirse que su segundo equipo baje a la Serie D. Ok, entonces te reformulo la pregunta. Si la Juventus Next Gen no estuviese en esa situación, ¿tú ves jugadores de nivel que pudiesen estar cubriendo los huecos que tenemos en Juventus? Es que los huecos todos venían en la defensa este año, siento yo. Bueno, la delantera, digamos, teníamos dos nuevos. Semedo acaba de llegar, se tiene que acoplar al fútbol italiano. Luis Geir, creo que se pronuncia también, acaba de llegar, se tiene que acoplar. O sea, yo creo que se unieron las cosas justo en el momento adecuado, pues, o sea, fue la y los perfecta. Dos, y Capi, los dos que eran los más renombrados, que era Pedro Felipe, cruzado, y Sabona subió. Entonces, los dos que eran más renombrados están en el primer equipo. Sí, es lamentable, pero sí. Piero, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Llegaste todos? Justo a tiempo para la alineación. Estamos en Di Gregorio en puerta. Por derecha habíamos quedado en Wea por voto popular. En el medio Gatti con Veiga y por voto popular Kelly de lateral izquierdo. Pasamos al medio campo. Doble pivote interno. ¿Quién juega? Turán. Con Turán Locatelli. Turán y Locatelli para Piero. Milker. Douglas Luiz Locatelli. Douglas Luiz Locatelli. Ok. Alberto. Douglas Luiz Turán. Hay que descansar a Loca. Douglas Luiz Turán. Madre mía. Ok. Alfredo. Yo quisiera que fuera Locatelli y Kefren, pero va a ser Locatelli y Douglas Luiz. Upa, está bueno esto. Yo creo que va a jugar Turán. No sé con quién, pero, o sea, por la vaina de mano y tal, y lo hizo en el partido el otro. El titular va a ser Turán porque lleva 3 partidos sin serlo, y creo que le ha dado descanso justamente para ese partido. Pero si estamos diciendo que Locatelli es nuestro líder, nuestro capitán, no podemos banquearlo contra el Inter. Es el que más te recupera. Claro, es que por eso lo digo. La dupla debería ser Turán-Locatelli, porque ellos tienen el mejor balance defensivo. Ojalá. Pero hoy se vio muy cansado Locatelli, o sea, no ha parado Locatelli. Yo creo que Turán va a ser titular contra el PSV en la vuelta, pero ahorita va a Locatelli. Lo que pasa es que Locatelli se ve cansado porque la fase física es la que hace Turán, pero cuando no está él, le toca hacerla a Locatelli. Entonces, al jugar con este doble pivote,
Locatelli ya es como, bueno, no sé, voy a rememorarlo, pero es como el Pirlo Gattuso, ¿no? Uno destruye Sí, y otro crea, ¿no? yo quiero cambiar mi respuesta porque dije que creo que iban a jugar Locatelli y Douglas Luiz y ahora Piero me convenció, va a jugar La Locatelli con Turatelli. Kefren. No, porque tiene sentido que las últimas bancas de Kefren tenían que ver que jugábamos contra equipos donde éramos superiores en el papel, ¿no? Y donde íbamos a tener más el balón. Entonces con el Inter, como va a estar más disputado eso, hace más sentido que juegue Kefren. Entonces me voy con eso. Yo, si me dejas agregar acá el comentario que colocaba aquí el Capi, lo de Alberto Costa, considero que es muy cierto. Le tengo mucha fe al chico, que nadie lo ha visto jugar, pero creo que, no sé por qué, siento que va a ser... Yo lo he visto jugar, lo seguí, pero en el juego contra el Inter no creo que vaya a entrar. No creo que vaya a jugar, pero es una opción que está ahí, que podría salir. Así como es Mota de loco, no me sorprendería. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? El medio campo, Thuram. Douglas Luiz Locatelli. Douglas Luiz Locatelli y Milker. Después, pero Piero era Locatelli y Thuram, ¿no? La Turatelli. Ok, entonces Locatelli está seguro, ¿no? Porque creo que todo... convenció Piero, me convenció Locatelli y Thuram. Locatelli. Veremos. No. Aunque yo no sé si juega Douglas Luiz, Milker. Me parece interesante tu comentario, porque hoy decía, ¿no? Que era la primera vez que jugaba 90 minutos. No sé si vaya a ser titular. Segunda vez que juega 90 minutos. Segunda vez, exacto. Veremos. Después, enfrente de ellos regresa Coop. McKennie, no. Pero McKennie, exacto, sí, claro. Si no va a jugar de lateral, juega McKennie. Y que sienta Coop contra el Inter. No creo. McKennie. Yo Chicos, lo vengo diciendo hace rato, la estrella del equipo es McKennie. O sea, yo pienso que el equipo que gana no se toca. Thiago Motta, si pudiera, se casa con Coop. Ese no es intocable. McKennie. No me acuerdo si fue en el chat interno de Pueblo Juve o el de Amigos del Pueblo, pero alguien dijo que lo que había pasado era que Fagioli, Danilo y Arthur se encontraron a Motta y a Koop Miner agarrándose a besos en las duchas y por eso no terminaron sacando. Este es un comentario muy rana. Así que creo que fue el gusto. Yo creo que... pero entonces, bueno, Koop Miner, ¿no? Koop Miner, va a jugar Koop Miner, chicos. Y se le dan descanso a McKennie, no se puede dar descanso a McKennie. También se ha jugado todo. Yo creo que Motta ya se dio cuenta de que no le está funcionando Coop de enganche. Wow. Para que no se pelee, que juegue Atsic y ya está. O Douglas Luiz. O Douglas Luiz ahí. Dios te escuche, Piero. De hecho, ese es mi sueño, ¿ah? Ese es mi sueño. Piero, llama a Moti y convence lo más convencido aquí Alfredo y Alberto. Ese es mi sueño, ¿ah? Ver a Douglas Luiz de enganche. O sea, de 10. Locatelli. Tres cuartitos. Ya jugó un partido ahí, ¿no? Sí, creo que entró en el segundo tiempo para yo creo que si los pones a los tres no entraría como un media punta. Yo creo que jugar con un media punta en este caso no funcionaría. Sería un medio campo más como el tiempo de Pogba, Vidal, Pirlo, o sea, que es rotativo. Entonces Thuram te puede subir, baja Locatelli, Thuram baja, sube Locatelli, Douglas Luiz está dirigiendo a la orquesta. No entra como un media punta, puedes jugar con los tres verdes en tipo diamante. Me gustaría, y eso es lo que yo espero, que algún día Thiago Motta escuche a Piero en los lives y lo convenza a Piero. A mí lo que me gusta de esa tripleta es que son demasiado complementarios los tres entre sí, porque el físico lo pone Thuram, de una u otra forma o sea, la parte defensiva la pone Locatelli, y ese toque que se necesita para poder conectar es el que te lo pone Douglas Luiz, obviamente si está en un buen momento, ¿no? Porque puede ser que todavía está como de a pocos, ¿no? Pero por eso no creo que juegue de 10, pero sería ideal, ¿no? En su mejor momento creo que haría cosas interesantes como las que hizo hoy día, ¿no? O sea, yo no sé si vieron esa recuperación que hizo ese es de partido así en cancha de tierra, esa que pone la rodilla al piso y la pelota no pasa, ¿no?
La verdad que se nota que tiene calidad. Solo que aquí nuestros besos no se raspa la rodilla, él no se raspó la rodilla. Aquí nos Claro. sacamos. Acá te quedas sin No, eso rótula. es una alfombra perfecta ese pasto. Sin rótula. Pero sí, ¿no? Sí. Bueno, extremo por derecha. Chico. Nico. Alberto. Conceizado. Alfredo. Otra vez, quien quisiera, Conceizado. ¿Quién va a jugar? Nico. Bueno, entonces vamos a decir Conceizado 3-2. Por izquierda, extremo por izquierda. ¿Gilles está lesionado? No. No. Ah, O Gilles. bueno, no han comunicado alguna lesión. Gilles entonces. Alberto. Gildis. Alfredo. Mire que en el otro derby Gildis entró de cambio y metió 2 goles. Eso es cierto. Sí, Gildis titular. 3-2, Gillis. Única punta. Milik. ¡Ah! Kim. No, yo creo que la punta es Colo, Wally. Tú dices. Como le dicen ahora, culomaní. Chocomaní. Yo Sí, creo que va a Colo jugar Maní. Vlahovic. Blaovic. Sí. Blaovic. Colomaní. No sé, para mí que esa pólvora está encendida. Yo veo a Pero Colo. hoy cebó. Hoy no hubo pólvora. Bueno, pero ¿viste la que hizo 3 contra el mundo? O sea, Bueno, a ver, él vamos solito- 2-2, Vlahovic, Colomani. Alfredo, ¿tú qué dices? ¿Por qué la pólvora no está encendida? Sí, fue banca. No, está hablando No, él hablaba de Colo. Colomani. Colo. Ok. ¿Quién pondrías tú mañana? Colomani. Colomani. Volvemos a lo mismo. Yo pondría a Blajovic, pero va a jugar Colomani. O sea, ok. Bueno, entonces nada, gana Colomani, pues listo, nada que hacer. Matías, un abrazo, adiós, grazie mille, gracias a ti de verdad. Y bueno, vamos cerrando, chicos, también. En la transmisión en México, el reportero en cancha le dijeron sus colegas italianos que salió por molestias. Pero en la rueda de prensa dijo que no era un cambio, nada. Odín pone Perín, Wea, Gatti, Veiga, McKennie, Thuram, Locatelli, Douglas Luiz, arriba, Gildis, Nico y Chocomaní. Veremos, chicos, veremos, lo hablaremos todo esto el viernes en nuestra previa del viernes y después obviamente habrá Guachalón durante el fin de semana para seguir el partido. Yo me voy a mojar, Capi, yo me voy a mojar. Dime. Le ganamos al Inter. Bueno, jugamos en casa, ¿no? Entonces hay que ganarle. Solo quiero decir algo, Mondra, no digas absolutamente nada. Nada, exactamente. Nada. Por favor, Mondragón, elimina tu WhatsApp de aquí al lunes, por favor, no aparezcas. Pero que sí diga que marca Blaovic, que marca Gildis o Nico. No, que no diga nada ese señor. Yo a ese señor no lo quiero leer nunca más. No, mentira. Y lo otro que quiero decir es, Veiga es todo lo que está bien en esta vida. Nada más. Qué exagerado. Milker, muchísimas gracias, Piero, gracias. Disculpa que tú lo estuviste un ratico. No, tranquilo. Alberto, fue un gusto tenerte aquí. Cuando Igualmente, quieras, las puertas siempre abiertas. Es un sueño haber estado acá. No, bueno, por favor, cuando quieras, de verdad, ya sabes, está ahí en el chat de Pueblo Juve en WhatsApp, ahí donde ponemos cuando hay cupo, tú levantas la mano y aquí viniste. Alfredo, un gusto ver por acá, no, que no pasen otros tantos meses antes de regresar, ¿eh? Gracias. Bueno, es que aquí yo me mudé, George, ya yo no estoy en España, estoy en Venezuela, entonces aquí el internet y la luz es otro tema. A veces sí, a veces no, exacto. Bueno, cuando puedas y quieras, bienvenido. Milker, muchas gracias otra vez por estar con nosotros hoy en la noche. Y Pierito, muchas gracias. Disculpa que fue por tan poquito tiempo. No, tranqui, estoy bien. Yo llegué tarde, en verdad. Yo me demoré. Lo que pasa es que estaba celebrando la victoria y me demoré. Así me gusta. Muchísimas gracias a todos los del chat. Muy buenos comentarios, muy buenas preguntas. Nos ayudaron mucho a hacer la plática. Yo creo que se tocaron temas bien interesantes. La invitación es para el viernes. Ese será el próximo directo. Queremos la previa. Durante la semana siempre estamos publicando cositas. No se olviden de dejar ese me gusta, suscribirse, compartir, que esta comunidad siga creciendo, al igual que en todas nuestras redes. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Pasen bonita noche. Hasta luego, pueblo. ¡Chao!